Hola, hola a todos, por la transmisión de 10. Ahora sí, oficialmente partimos y los invito a una jornada de Yu-Gi-Oh, por supuesto. Pero claro, el día de hoy quería hacer algo especial. Y no solamente jugar Master Duel como acostumbro a hacer, la verdad. Sino que adicional a eso, quería que viéramos un par de cosas. Más que nada, el día de hoy se llevó a cabo el WCQ, o el World Championship Qualifier de Norteamérica. Entonces me gustaría que viéramos las cosas interesantes que jugaron ahí. En particular me interesan dos cosas, siendo sincero. La primera es claramente la final, a ver qué tan emocionante estuvo. Y la segunda es básicamente el duelo como feature match que hubo. Contexto, una vez al año como que Konami hace como un feature match invitando a los doblajistas oficiales de lo que sería el anime de Yu-Gi-Oh! Y para esta ocasión en particular viene el doblajista de un personaje que me gusta mucho, de un arquetipo que me gusta mucho. Estoy hablando más que nada del duelista que en el anime Arc V utiliza los Super Heavy Samurai. Hablo básicamente de Gon Gensaka, o como se le conoce aquí en Occidente básicamente como Gong Strong. Entonces quería sí o sí ver eso. Y básicamente pensé, ¿por qué no vemos el duelo en vivo? Y más que nada para poder opinarles al respecto y poder ir explicando qué hacen las cartas en particular y para poder disfrutarlo igual, porque debo decir que no me he perdido ninguno de esos matches en particular. Pero este en particular me llamaba mucho y lo quería ver con demasiadas ganas solamente por el hecho de ser mi arquetipo favorito, uno de los tantos arquetipos favoritos que tengo, la verdad, que sería Super Heavy Samurai. Y claro, va a ser el duelo de Gon Saka contra Jack Atlas de Yu-Gi-Oh 5DS, que un alter ego técnicamente, doppelganger, etcétera, tiene una aparición también en Arc V. Que les recuerdo sería como el quinto anime de Yu-Gi-Oh. Pero bueno, antes de eso, juguemos un poco. Yu-Gi en particular. Así que vamos a ver qué tal y después les puedo mostrar lo que sería una de mis peores, pero de verdad, insisto, de peores partidas que he tenido en mucho tiempo. Onda, sí, suelo briquear de vez en cuando, no tengo tan buena suerte, pero encuentro que esta última vez fue ridículo. O sea, ahí los voy a mostrar. Casi se volvió, volví casi, bienvenido. Sí, lamentablemente hubo problemas técnicos al inicio, pero ya estamos. Pero sí, vamos primero con Match History. Ahí casi sé. Llego y escucho mentiras. ¿Qué mentira escuchaste, Cas? Cuéntame. Bueno, ya, siempre, sí es verdad. Pero miren, este duelo en particular lo guardé porque encontré impresionante la mala suerte que tuve. Onda, de verdad, me saco el sombrero. Miren, por favor. ¿No es tanto que se le ve de vida así? Estoy jugando Sprite. Tiene una buena cantidad de starters. Quiero que observen que no tengo ninguna carta para jugar, solamente hand traps. Y Call by the Grave, que no es cada hand trap, pero se entiende. El oponente ya jugó su primera carta. Se la negué con Effect Veiler. ¿Por qué con Effect Veiler en lugar de Impermanence en primera instancia? Fue porque pensé que si el oponente tiene Call by the Grave, me lo va a negar y se lo termino negando igual con Impermanence. Era la jugada perfecta para una mano tan mala como esta. El oponente efectivamente tenía Call by the Grave. Me negó el Effect Veiler y yo se le negué básicamente su carta nuevamente con Impermanence. Pero fíjense que todavía no tengo nada para jugar. Negado. Negado. Pues de eso el oponente juega esta carta en particular, que descarta dos cartas para invocar desde el mazo. Con H yo le digo que no. El oponente hace su normal summon para tarjetear e invocar especial, se lo vuelvo a negar con otra impermanence. No. Ahora dirán que es genial, le negué todo. El problema es que no tengo nada para jugar. Toda mi mano se fue en el turno del oponente. ¿Y qué robamos? Vamos a robar Maxi. Nada útil. En el chat piden que te hidrates bien. Solo por eso ayudo. Casi dice, te pasó por no dejar jugar al pana. Pero no me salió nada para jugar yo tampoco, po. Mi única oportunidad era negarle todo, pero ya. Empieza su turno. Madolche Hoodcake. Por cierto, muchas gracias a Yu. Salud. Pero claro, efecto de Hoodcake. ¿Qué es lo que hace? Vanichea una carta del cementerio e invoca especial a un monstruo. Le juego Maxi porque necesito el robo. ¿Y qué robamos?
Otra impermanence. Todavía ninguna sola carta para poder jugar. Ahora va a activar efecto de Madolche que buscaba cartas del mazo. Se lo quise negar. Y ahora pasamos a Battle Phase y me va a atacar. No tengo nada que hacer. El main phase 2 invoca a Baguska. Esta carta no es un problema, porque tengo impermanence. El problema es que básicamente en la invocación especial, ¿qué es lo que pasa? Robo Triple Tactics Talent, una carta que depende de que el oponente juegue cartas para de monstruo en mi turno. O sea, no sirve de nada. Y aparte de eso, la carta de robo es Crossout Designator. Básicamente robé casi todas las hand traps, casi todas las interrupciones y ni un solo starter. Ahora, gracias a esta aplicación podemos ver la cantidad de starters que tenía en el mazo. Swap Frog es un starter. Nimble Beaver es un starter. Sprite Blue es un starter. Sprite Jet es un starter. A estas alturas el oponente no tenía Monstruo Luz. No tenía Monstruo Luz, ya entonces ya. Los Beastials no son starters, pero de verdad es ridículo. Sprite Starter es un starter. Básicamente tenemos 2, 4, 6, 11, 15. O sea, no 15, no. Sumé con el Kuropeco. 13. 13 starters en el mazo y robé básicamente todas las hand traps y todas las cosas. Me faltó nomás robar como la segunda Dash Blossom y sería como 10 de 10. Pero bueno, entenderán que después de eso seteé para marcar un poco de dominancia, pero no había nada que hacer. El oponente se aseguró haciendo la jugada completa y yo es como... Amigos, no tengo nada que hacer. Y creo que oficialmente esta es la partida en la cual he tenido menor suerte, o más mala suerte, mejor dicho, en muchísimo tiempo. Good times. Pero bueno, un día más en la vida del D. Ya, pero más que nada lo que aprendí el día de hoy es como jugar un par de partidas y después ir ya de lo que sería como lo que me interesa el WCQ. Y como les comentaba, hay dos cosas que me interesan. La final. Y aparte de eso... Oh, wait. Voy primero. Sí, voy primero. Y lo segundo que me interesa en particular es el feature match que hubo de Gongensaka o Gong Strong del anime Arc V contra Jack Atlas de 5DS. O Arc V. Casi es increíble como todo lo que puedo hacer mal sale mal. Colección es increíble. Amazing. Mira, aquí tenemos la cantidad ridícula de starters. Tantos starters que no sé por cuál partir, de hecho. Ya, vamos con... Mira, voy a invocar Swap Frog especial. Descartando Swap Frog. Efecto. Ya, el oponente no tiene respuesta, es maravilloso. Y enviamos Running Todding. Partimos súper bien. Le podía invocar Normal, Nimble Beaver. Efecto. Invoco un monstruo Nimble desde el mazo. En este caso sería Nimble Angler. Llevo 1, 2, 3 invocaciones. Gigantic Sprite. Casi se quería starter, ahí tienes tu starter. Literalmente robé casi solo starters. Y smashers. Ya, el oponente tiene respuesta al parecer. Lo bueno es de que... Impermanence. Ya, a ver. O Impermanence para evitar que invoque con Gigantic Sprite. El problema es de que también me va a negar la posibilidad de... O sea, bloquear los links básicamente. Yo creo que voy a hacer Sprite Starter igual. Ya, no tiene respuesta. Sprite Blue.
esto es peligroso porque si el oponente tiene Nibiru, me lo puede jugar, ya que el efecto de Gigantic Sprite básicamente no se inició. A ver, ¿qué nos llevamos? Yo creo que... Gamma Burst. Start por turno siguiente. Ya, entonces vamos con Sprite Elf. Igual podría haber hecho algo para evitar de que me negara ese efecto, pero siento que quizá hubiera sido overkill. Más que nada por eso como que prefiero no reaccionar. Dicho eso, Sprite Sprite. Ya hasta ahora creo que no he tenido nada. Envío Angler al cementerio. Y cuando he enviado desde el mazo al cementerio, activa efecto. Y básicamente invocamos desde el mazo 2 monstruos Nimbo. 1 y 2. Ya llegó la hora de activar efectos del cementerio para traer a Ronin Todin. Ahora traemos IP Masquerena. Con Spider, ¿qué podría traer? Útil, claramente. Creo que nada, la verdad, ya. Pero aún así dejemos por último un Ronin Todin para el turno siguiente. Ahora traemos a Melty of the Forest con 2 monstruos de nivel 2. Lo que sí, no tengo ninguna cosa para negar efectos, sí, por ahora. Igual me preocupa. La niña creo que quiere salir, así que después de hacer esta jugada iría cerrando. Ya. Gamma Burst por si acaso. Smashers por si acaso. Y End Phase. Y en la End Phase se activa el efecto de Merpicati, que es invoca especial. Ya, no, la niña se puso a comer. Ya, pero al menos ahora tuvimos una gran cantidad de starters, lo cual es muy positivo. Quizás demasiado. Labyrinth, oh no. Ya, esto es preocupante. Me preocupa qué hace el campo. Y creo que el campo me preocupa mucho. Vamos a enviar al Vanish Sprite Starter para activación. Y Sprite Elf para invocar especial un monstruo para vanichar. En este caso sería Mangler, ¿por qué no? Y creo que eso por ahora. Bicho Angler y el campo que se acaba de activar. No hay campo. Y efecto de Sprite. Puedo quitar un monstruo en el campo y devolverle la mano. No todavía. El problema con Labyrinth en particular es que no va a invocar ningún monstruo básicamente. O sea, lo va a hacer, pero no cuando yo quiera posiblemente. Termina la main phase. Y ahí más que arena yo creo. Igual podría, por último, barajarle alguna de las cartas. Pero no, yo creo que... No, vaya Kuropeco. Por último, con mi buen pana
Ahora Max, tengo un monstruo que es interjeteable. Ya tiene 4 cartas seteadas y estoy muy preocupado. Gas me deja una F. Totalmente de acuerdo. Y robamos, por supuesto, un disruptor. Give me please. Ya voy a activar el efecto de Melfi of the Forest primero. A ver qué pasa. Melfipini a la mano. De repente no activa nada. Voy a invocar normal. El oponente no activa nada. Heraldo de luz entonces. El oponente no activa nada. Y a ver, ¿qué más puedo traer del mazo? O sea, de la vida en verdad, de la altura. Debes pensar en ¿qué haces cuando no tienes absolutamente ninguna jugada y tienes cartas que puedes setear? O sea, sí, pero igual te voy a atacar. El tema es de que tengo miedo de hacerlo. No les voy a mentir. En este caso, Spray Jet. Ya, por fin una respuesta del oponente. Pero no pasa nada. Invocamos Jet. Efecto de Jet. Starter a la mano. El oponente aún no hace nada. Starter. Un carrot. Y ahí... Ataquemos. No sé qué va a salir de esto, pero ataquemos. Metaverse. Voy a negar Metaverse. Con carrot. ¿El oponente qué hace? Nada parece. Ya, el oponente todavía tiene Compostería, ya. A devolver básicamente el heraldo de luz a la mano. Lo voy a negar. Porque el heraldo no me sirve nada cuando que vuelva, porque no podría invocarlo de nuevo. Pero quedan 2 cartas boca abajo, ¿qué puede ser? Le quedan 2 cartas, sí parece que no va a hacer nada más. Ya, pasaron 3000. Ya, vamos, siguiente. Ya, Kuropeco, ocupemos esto. Gamma Burst. Dogmática Punishment. Ya. Ya no ganamos. Pero dejamos al oponente apenas. Lo bueno es que guardamos un Rolling Tonic para esto. Buena, se rindió. Primera victoria. Ahí casi decía con fe. Con fe nomás se logró. Pero sí, pues dejamos esos Ring Tonic sí o sí para si no ganábamos en la Battle Phase, continuar toda la cadena de jugadas en la Main Phase 2. Pues. Ahí puede tirar este Elf Sprite de nuevo e invocar de nuevo. Casi se no tenía nada. ¿Y habrá tenido boca abajo? Igual me causa curiosidad. Dame un segundo, así que la niña quiere salir. La niña. Volverá, lo sé. Ya creo que una partida más y vamos al resto, porque insisto, hoy día quiero hacer algo distinto. A ver qué tal nos sale.
Vamos segundos. Lo bueno que estamos en oro en este momento. En la actualidad oro es el antiguo plata, en el sentido que es imposible básicamente bajar de categoría en oro. Ya, un starter. Pero solo un starter, igual me preocupa. Mira, ese profesor de actores pueden decir dos cosas. O juega Crusadia, o cualquier cosa que no involucre links. ¡Giro! No, H. Blossom, gracias. A Hero Lips es una jugador Hero, básicamente. Mira, Cass, toma nota. A Hero Lips invoca un monstruo Hero desde el mazo, Elemental Hero. El problema con el Hero Lips en particular es que te toma la mitad de los puntos de vida. Tiene dos. Dos a Hero Lips. Con la mansa suerte. Lo malo sí es que quedó con nada de vida. ¿Qué anda con el fondo Hero y todo? Elemental Hero Placeman. Ya sí. Vision Hero. Esa fue su normal summon. Parece que va a hacer full combo igual, como que no le va a importar nada. Insisto que toma nota. Posiblemente me gane. Destiny Hero Plasma es básicamente uno de los tantos post monsters de los Heroes. Y su win condition. Cuático. De hecho, wait, ¿terminó el turno? Ah, por Max sí. No quiso comprometerse más, perfecto. Ya bueno, ahí quedó. O sea, igual quizá que tenga boca abajo. Pero bueno, vamos a invocar especial. Swap Frog. Descartando un Swap Frog. De nuevo, por segundo duelo consecutivo, vale agregar. Solemn Strike. Si nomás, pues me la hizo. ¿Era invocado normal esa wea? Bueno, setearé mi carta y terminaré mi turno. Oh, no puede ser. La oponente está con 500 puntos de vida. Sacrifico todo en ese Solemn Strike, pero fue muy bien pegado. Nada que decir. XD es el cast. Quizá cuando dije que el oponente podía ganar, quizá no estaba tan lejos de la verdad. Ya tiene poli. Yo quiero robar cartitas con Maxi. Ahora si me hago TK, fuimos buenos sí, cabrón. Que se sepa. Tres monstruos. Vision Trinity, que le busca, si no me equivoco. Ah, duplica su ataque. No puedo atacar directamente. Es el pero de Vision Trinity, básicamente. Es un héroe, ojalá te gané. Mira, puede ganarme, pero no con este monstruo. Algo más tiene que poder jugar. Porque si bien tiene 5000 y puede atacar 2 y 3 veces en un turno, no puede atacar directamente. Importa un giro, dice el cast. No, sí, ojo, me insisto en el efecto que me puede ganar. Que ese para mí ya ganó, mi corazón. Malicious Bane, ¿qué hacía este pana?
Y ahí quedó, porque lo puedo atacar directamente Vision Hero Trinity. Oh, mira, necesito que active un efecto de monstruo. Y ahí lo hacemos. Pero creo que no puedo activar ninguno. No tiene carta en mano ni nada, así que... Bueno, invoco normal. Invoco special. No tiene nada para jugar, ¿verdad? Por in your main phase. Creo que no. Voy a jugar la segura por si acaso. Sprite. Bueno, en todo caso, si activa efecto de monstruo, le robo el Malicious Vein y fue bueno, así que... Por fin se fue al cementerio ese pana. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... Gigantic Sprite. Perfecto. Le saco un material Gigantic Spike que va a ser el Swap Toad, básicamente. Swap Frog, mejor dicho. Y vamos a invocar Special. Y Sprite Blue. Con Blue buscamos a Jet. Invocamos a Jet. Y con Jet buscamos Gamma Burst. Y si no me equivoco, ya tenemos ya la Win Condition lista. Ya, creo que estamos listos. ¡Vamos! ¡Yes! El Cass dice... ¡No! Lo siento, Cass. Tuve que destruirlo. Ahora estuvo buena la partida. Tuve miedo. Cuando vi ese plasma en particular fue... Va a encontrar la forma de invocarlo y me voy a ir a la chucha. Afortunadamente no fue el caso. Cass dice, lamentablemente comprobaste nuevamente que los giros no sirven. Cass, ¿sabes qué? No creas, porque de hecho vamos a hablar ahora del WCQ. En particular, hubo un mazo giro que llegó a las o sea, no a las finales, pero llegó como al top 64 o el top 128. Así que a Giro no le fue tan mal. Pero parece que o las cartas no acompañaron a mi pana que enfrenté recién, o de verdad, pucha, no había mucho que hacer. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante. De hecho, vamos a abrir un par de sobrecitos. Quiero ver qué nos sale. Y vamos a ver qué tal. Ay, ese tan... no lo sé. Oh, wait, espérate. Por un segundo se pegó el equipo. Fue como, no. Branded Beast, carta foil. Acá que me interesa. Bueno, todo lo UR y SR básicamente. Era un Elemental Hero Clayman colado. Y un Blazeman, de hecho. Y creo que en este sobre igual como que se le soporte nuevo giro. O sea, por eso el pana estaba probándolo. Elemental Hero Prisma. Ahí estoy preparando, me encanta esta carta. Yes. ¿Qué tenemos por acá?
Buena. Un Bestial y un Elemental Hero Neo Satlus. Lo pronuncié horrible, era Alius, casi. Número 6. Mira, los Avis en particular no podía importarme menos, si que esta carta foil se va a la moledora de carta al toque. Así sé que bueno ese mono, el tipo que Elemental sea tan malo. Mira, insisto, vamos a ver esa duelo en particular. No me acuerdo en qué momento fue. Bueno, una cartilla. Ya tengo las 3, sí, así que se va a ir para la moledora de cartas, pero... ¿van a hacer harta carta foil hoy día? ¿Me embarró? Carta número 9, o sea, sobre el número 9. Y mira, el sobre el toque porque no había nada útil. Y el último sobre. No sacamos ninguna WR, ¿no es cierto? Ah, ya, listo, la WR, menos mal. Lubelion, buena. Ya tengo las 3 copias también, así que también sirve la moledora, pero bueno. Igual espero malo los sobres. ¿Qué quieren que les diga? Ah, pero toda carta sirve porque es material para hacer más cartitas. Así vamos a ver qué nos dan por acá. De hecho, este pana... tengo unos foils más encima. Esta carta está limitada a 1. Y no creo que algún día eso cambie. Pero ya dejémoslo ahí. No, ¿qué hice? No. Ya. Guardamos los cambios, que no fueron ninguno. Y ya. Arroba peta, dice el Cas. Y dame un segundo mientras cambiamos de ventana. Porque quiero buscar la partida giro en particular que decía el Cas. Insisto, los giros llegaron alto arriba, pero no me acuerdo. ¿O habrá sido ayer la partida giro? Mucha no me acuerdo. Sé que la vi con la IO, así que puede haber sido hoy día o ayer. Vamos a cerrar por acá. Ya, y ahora, un segundo, mientras pasamos a lo que es la transmisión de el WCQ el día de hoy. La IO se cree que fue ronda 11. Sí, me recuerdo que comentamos el tema de los giros. Y Cass dice, ¿son tan relevantes para ustedes los giros? Y ni se acuerda. Pero Cass deja echarle leña al fuego. Y ahí dice las rondas suizas. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ayu. Eres la mejor. Vamos a pasar por acá. Jamás dice el Cass. Ya, vamos a pasar más que nada a la ronda 11. Vamos a ver qué momento es la hora con 34 minutos. Ronda 11 sigue, perfecto. Ya, vemos qué tal era la ronda 11. Recuerdo esta partida. ¿Verdad? Esta tier la con... Mira, esta partida fue súper buena. Pero no fue la que estamos buscando de giro. La siguiente partida posiblemente fue entonces. Sí, pero igual dejaría un poco esta partida porque además la partida estuvo muy buena. De Dakota contra Ryan. Como decía la IU, efectivamente fue de Tier Laments contra Labyrinth. Y de verdad Tier Laments no pudo hacer absolutamente nada. Jampool Game dice, hola buenas, viene a pasar un rato por acá. Hola, hola, bienvenido por acá. El día de hoy, si bien ya jugué un poco de Yugi, lo que vamos a hacer más que nada fue analizar como momentos del WCQ el día de hoy en particular. El día de hoy fue el día 2, o sea, donde jugaron solamente la última ronda suizas, el top del evento, y por supuesto el feature match que quiero mostrar, que sería básicamente de Jack Atlas contra Kong Strong, de Yu-Gi-Oh! Arc V y allá Yu-Gi-Oh! 5DS. Casi dice, ¿cómo se controla que se cumplan los efectos y reglas? Mira, podéis ver que hay 3 jueces en la mesa. Así que créeme que va a estar como súper pendientes de que todo se cumpla como al pie de la letra. Y de hecho se discuten como rulings en vivo también. Cosa que están resueltas todas las dudas. De hecho, en la partida final de este duelo en particular, como que ocurrió efectivamente un debate
porque se activó una carta en particular y los mismos jueces del momento lo resolvieron. Ahora vamos a avanzar como al duelo en sí. Y un tema que también sobre este duelo que me gustaría comentar, que me encantó, es que básicamente Brian, como pueden ver, tiene su mazo a la izquierda. Eso puede significar básicamente que es zurdo, por lo tanto se acomoda mucho mejor que el mazo esté a su mano izquierda. Y como pueden ver, aquí se respetó eso. El extra deck está en el lado derecho y el mazo está en el lado izquierdo para Brian Cheng. Y bueno, y Dakota tiene el mazo normalmente a la derecha y con el extra deck a la izquierda. Sería genial que implementaron eso en Master Duel también. Tier Elements con Dakota y Labyrinth contra Brian. Debo decir que yo odio Labyrinth con todo mi ser, pero se jugaron súper bien las cartas. Voy a sacar sí los subtítulos. Como pueden ver, básicamente lo que se hizo fue, gracias al efecto en particular, se seteó directamente desde el mazo una carta trampa. Y aparte de eso, básicamente Brian como que seteó dos cartas más y terminó su turno. Labyrinth funciona así. De hecho, enfrentamos hoy día un Labyrinth. Básicamente son principalmente cartas trampas que se activan o se buscan desde el mazo. Tiene monstruos en el arquetipo, por supuesto, pero las trampas es lo que brillan. Y así ese tema que perdió por fenómeno, ¿verdad? Ahí podemos que Terraforming para buscar campo. Terraforming está en este momento baneada en TCG, o sea, en Master Duel, pero está disponible una copia en TCG. Dakota muestra Kashtira Fenrir. Este campo en particular es el campo Kashtira que le permite buscar efectivamente un Kashtira. Esta carta que hace en particular, básicamente se puede invocar especial, y aparte de eso, se puede enviar al Vanish una carta del campo tributándolo a él mismo, básicamente. Ahora las cartas que tenemos acá abajo, Brian, creo que van a ser importantes en este duelo. Ahora cambia de campo, y ahora trae el campo de los Tier Elements. Y es básicamente el arquetipo de verdad que juega en este caso Dakota. Al activar el campo, puedes buscar básicamente un monstruo de Tier Elements y darle la mano. Voy a ver que Brian sigue revisando sus cartas boca abajo para ver cuál activa y en qué momento. Y debo comentar una cosa que le comentaba a Layo hoy día también. Me encanta cómo los jugadores manejan de manera tan grácil su cementerio. Ya, Extra Burial Goods, esa carta que acaba de jugar lo que hace es enviar una carta mágico trampa desde el mazo directamente al cementerio. Eso a Tier Elements le conviene porque todas sus cartas básicamente activan efectos cuando tocan el cementerio. En este caso, esa carta de trampa, él al cementerio, busca un monstruo Tier Elements, que va de la mano. Ahora los comentaristas están hablando de una carta Crystal Beast que se utiliza mucho en distintos mazos. Y ahí ven la carta Tier Elements que lleva el jugador a la mano. Ya, Tier Elements Scream. Esa carta es muy molesta en el turno de uno, ya que activa básicamente en el turno del oponente. Y le permite miliar cartas, lo que favorece mucho a Tier Elements. Y lo que los comentarios dicen es cierto. En este momento se está jugando la baraja como si fuese como full power Tier Elements. Invoca la carta que buscó y milea 3. Y como se fue en particular ese monstruo, que es uno bastante antiguo, básicamente... Si me equivoco... Buscaba... Ah, no, todavía no, todavía no. 4 del cementerio. Insisto, amo ese movimiento de las cartas. Y ahora es cuando Brian Cheng juega Gosen Match. Gosen Match le da la victoria absoluta a Brian en esta partida. ¿Por qué? Gosen Match hace que cada jugador pueda tener solamente un atributo en el campo. Ahora, Dakota debe escoger un atributo y no puede invocar nada más que no sea ese atributo. Y si un monstruo aparece que no sea ese atributo, va automáticamente al cementerio, independiente de la fase.
Ahora tiene un monstruo de atributo agua, si no me equivoco, y un monstruo de atributo no agua. En ese caso decide quedarse con el Tearlaments, que está atributo agua. De hecho, no, creo que ese es de atributo oscuridad. Déjame confirmarlo. Oh, because the King of Song can count for the Kitalos. Yep. It's also a water. Yeah, so now he gets to go after a set or any real card with the effect of Pearl or Rhino, opting to leave the Ghost Match on the field, but we end up hitting. Creo que alcanza a distinguir la carta por el arte. Face down, which will still unlock the attributes for Cody here. If he wanted to respect Ghost Es Reino Heart, si no me equivoco. Sheeran in his hand prior to using the effect of Sí, Reino Heart. Y bueno, me lo perdí, pero básicamente Dakota con su otra trampa los setió a todos boca abajo. Sí, era Reino Heart, te da atributo agua. I believe it is the Keldo, but he has to be really careful here. Opting not to get rid of the Gozen match because he wants to lock himself into Darks later. But Dark is absolutely the attribute you want to have. Claro, Havnis es la que da atributo oscuridad. Fairly useful against the Labyrinth deck. Oh, there is a copy of Scream and a copy of Grief. I think it adds a ban. Ahí el mileo básicamente de Havnis. Y ahora, ojo de que ahora que está Havnis en el campo solamente puede tener monstruos de oscuridad. Nada más que eso. O sea, no es Havnis, ¿o sí? No, ese es Merly, si no me equivoco. Bueno, si es Merly también es oscuridad, así que en verdad es la misma circunstancia. Y pasa el daño directo. En torneos oficiales se anotan más que nada los puntos de vida en ninguna calculadora, si no hubieran sido así papeletas. Y como pueden ver, los jueces que están al lado de cada jugador se preocupan también de actualizar en tiempo real los puntos de vida para cada jugador. Y se activa la carta de trampa que se dio primero Brian, que es una carta Labyrinth que le permite básicamente, como pueden ver, me encanta cómo manejan el cementerio así. Insisto en ello. Y es importante igual mostrarles las cartas que hay tanto al oponente como verlas uno. Monster was sent back here to the hand, so we're going to use Stovey to send himself, or Stovey to summon himself rather, and then the Shang to add itself back to the hand. That's going to trigger the Keldo here. Efecto en el cementerio. Back in the deck, probably as well as the welcome. Son las cartas Ichizo en particular que utiliza Tearlaments. La gracia de esa carta es que le va a permitir, en este caso, devolver monstruos. Gasti se no hacen el tini cuando pierden puntos de vida. Me temo que no. Y si lo hacen, no se escucha, básicamente. Totalmente. Si bien estos jugadores no conversan mucho entre sí en particular, igual no se escucha tanto de lo que ellos juegan. ¿Qué excepción, dice el Cas? La verdad es que sí. Atroz. Le toca básicamente a Brian. But it doesn't take much for Labyrinth to start picking up the pace. Yeah, they kind of just keep cycling and can do the same things and being able to reset trap cards. Activó Labyrinth, si no me equivoco, es la carta. Que le permite invocar especial directamente un Labyrinth desde el mazo. Y por el efecto de invocar algo especial, el efecto Tearlaments Scream se activa y le permite milear 3 cartas. Su monstruo Tearlaments se milea. Ahí está, Welcome Labyrinth. Esa fue la carta que jugó recién Brian Chen. Gracias ahí al equipo de Konami por mostrarla ahí en cámara. Ahora me di cuenta que estoy tapando los puntos de vida. Sí, dame un segundo, me cambio al otro lado. Aquí mejor. Voy a hacer un poco más de velocidad, ¿sí? Básicamente,
Labyrinth haciendo sus Labyrinth cosas. So he gets to reset a trap from his graveyard. So he's going to be able to summon himself back. I believe both the big ladies, or lovely and lady, are level 8, so he has access to Chaos Angel now. That's kind of the cool part of using all the labyrinth monsters. You have access to the extra deck, which you don't normally expect from a labyrinth strategy. Well, Y now por you do. efecto, destruye la carta que está boca abajo, que era básicamente una carta de fusión. The deck is really taking off. O que estaba en Starlight Rare. Esa carta es súper cara, les aviso. Everywhere this weekend. It is a fantastic card. I think a lot of people like it against the Kashtira matchup, so a lot of people have been looking to use something that can flip all monsters on the field face down. Yeah, choosing the third Es cuando se viene la parte del link que les decía que era interesante. place where you can access them again seems to be the way to really deal with monsters right now. Right? Seems like those are going to be used. I imagine for the synchro summon of Chaos Angel. I believe, so every one of those monsters. Synchro Chaos Angel. I think they're both dark. Oh, okay, well, that Chaos Angel le permite básicamente tomar ese monstruo, esa carta está ahí, enviarla directamente al Vanish. So on the summon, yeah, it will be able to be affected, but on summon, he gets to banish a card in the field. It's going to banish that tail on Scream. Did you go for the Scream or the Y así atacar la carta boca abajo. planet can do more harm in the long run. La carta boca abajo es de un atributo distinto a la carta que está boca arriba en el campo. En este caso, esta carta, una carta tier lament de atributo oscuridad. La carta que acaba de revelar es de atributo agua. like the immediate threat? Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, la carta está directamente al cementerio, la que dice Brian Cheng en particular, y Dakota dice, pero no, pues, estaba peleando contra la carta. Pero claro, ahí el juez se le consulta y el juez dice, no, pues Gozen Match está en el campo. Por efecto de Gozen Match, la carta se va automáticamente al momento de revelarse que no es el mismo atributo que estaba antes. No es como que pueda escoger quedarse con un nuevo atributo, sino que ya escogió quedarse con oscuridad y se queda con oscuridad. Yeah, it wouldn't make any Y eso es lo que se discutía en vivo acá. You can't summon the Rhino Heart. Casi dice, no, le pega. No, pues no le pega. En este caso como que está peleando, la carta se revela y automáticamente se va al cementerio por efecto de Gozen Match, por no ser de atributo. What effect are you trying to activate the damage here? I don't know. ¿Cómo se oír los rulings? Yeah, no, that's what he's Ah, el juez le pega. You just take this place up. You definitely, you're just trying to get that Sharon off the Puta, lo leí mal, lo siento, Cas, pero sí. That he has sitting in his hand. Yes. Yeah, you don't get to pick. The goes in, you have to stick to that original attribute that was already on the field. It's just like your attack face down if it's monster full face up. Same as the grid. Its main effect is out onto free monster control, but if I have a bigger one, I can choose on you instead. So you can only target yourself with it right now? No, I can target yours. Okay, it does not do you. Clarifying the effect of the welcome in the grave. Y me encanta como Dakota como que piensa como que qué chucha hago con todo Have that esto. effect to return a card on the field to the hand. Agresión en Bobby, dice la Yu. You get to target any monster. Yep. Vamos a defensa. Adiós. Down. Would you really be punished here for not respecting that Gozen match? Usually, I guess in a majorly dark strategy, you still can be punished because I think at this point there are more darks in Brian's deck than there are in yours. That's certainly true. Now Ariana coming down. And I will activate it. Rediscarding that as well as impermanence to be able to set another trap card here. Beautiful infinite permanence. Ryan really, really loves this deck. You can imagine that Ariana is also a collector. Those seem all collectors, right? Yeah, it looks like he's playing those fields for Labyrinth. Jean Paul dice, ya se me olvidó cómo jugar Yu-Gi-Oh. Debo decir que yo juego mucho Yu-Gi-Oh. Entonces, bueno, de hecho, He just gets that. me gusta tanto el juego que me hice juez en su momento igual. Así que me encanta. Big welcome Labyrinth from the graveyard to return Ariana to the hand. My triggers will be And now chain since the link monster left the field due to a trap 1, card. chain link 2. Así que me disfruto mucho ver estas instancias en particular, ver cómo los jugadores jugando como al máximo como de lo que uno pueda aspirar. En este WCQ en particular, el World Championship Qualifier en Norteamérica, hubo la cantidad de 3.003 participantes. He didn't open up really strong. He's Entonces, de verdad, una cifra bastante grande. Y efectivamente, los WSQ, que son como las instancias para clasificar al mundial, son las instancias más grandes que hay, ya sea en el continente que sea, ya sea en Sudamérica, Norteamérica, etc. Entonces, de verdad, el nivel de partidas que se da acá es súper alto. Encuentro súper interesante de presenciar. Y claro, cualquier duda igual yo la puedo ir explicando, pero hasta ahora, más allá de jugar como cartas en particular, no es como mucho que pueda comentar. Welcome Labyrinth, invoca monstruo. Me confunde si ver el campo al otro lado, pero recordemos que esta es como la disposición de cartas para zurdos, sí. It's not this one. This one, this No, one's like targeted. the side card. Is it trap activation or effect trap? It's not this one. Yeah, sorry. Y me encanta que otra carta es Starlight, esas cartas son súper caras. La gente diría que esas cartas son solamente para coleccionar, pero como pueden ver los jugadores igual las utilizan. I think so, yeah. You can also gain that effect. It's like as Pero créanme que ese Gozen Match que está abajo en el campo de Brian Cheng, esa carta de acá tiene totalmente anulado al mazo Tier Levels en este momento. My triggers will be. De hecho, créanme que Gozen Match en sí no es una carta nueva, es una carta que tiene su buen tiempo, pero sigue siendo relevante en distintos mazos. Por ejemplo, lo que estamos viendo una partida en particular de la ronda 11 del WSQ el día de hoy.
Básicamente el World Championship Qualifier o el torneo para clasificar al Mundial de Yu-Gi-Oh! En Norteamérica. Y básicamente, con el estado del campo, Dakota dijo ya, me rindo. Y ahí dándole la victoria a Brian Cheng en su primera partida. Así que Cass, no. Brian Cheng, por ser zurdo, no perdió. De hecho, todo lo contrario. Encuentro que devastó a Dakota en vivo. Vamos a ver, básicamente, voy a adelantar un poco a la siguiente partida. Donde básicamente Dakota con Super Poli limpió la mesa de Brian Cheng. Cass dice que Dakota perdió por pollo. Por no recordar que era oscuro. Creo que por acá termina la partida. A ver, avanza un poquito más. Fíjate, si quieren está en contra de los zurdos acá. No, si más que nada, comentaba más que nada que me parecía muy interesante que permitieran en instancias oficiales tan importantes como WCQ, por la disposición de zurdos oficial de Yu-Gi-Oh! Con el mazo a la izquierda, y el cementerio a la izquierda, el campo a la derecha y la extradeca a la derecha. Y ahí salió como la talla más que nada de que Chen perdió por zurdo. Pero claro, pueden ver que Dakota más que nada como que fue, ya listo, no tengo nada que hacer, perdí. Match winner, Brian Cheng. Ya, ahora según la Ayu, la siguiente partida era la partida de Hiro. Quiero demostrarle al Cass con mazo Hiro puede llegar a instancias importantes. Los antes de que quejen huevos, dice el Cass. ¿Cómo contra Pakawat? Sí, creo que esta fue la partida donde jugó el jugador Hiro. Casi se pero perdió, ¿no? La verdad es que no lo sé. Tuve que salir. Rejan dice Hiro, el alérgico a Raigeki, el mismísimo. Ayu dice, no me citen, puedo estar equivocada. Ya es tarde, Ayu, esta citada ya. No, pero estoy casi seguro que el Ayu tenía razón. Ahora estamos básicamente en ronda 12 con los jugadores que están oponiéndose ahora. Ambos tienen 8 victorias y solamente 2 derrotas. Y bueno, y un empate. Casi se miren esa cara de degenerado que tiene. Seguro usa Hiro. ¿Para qué? El que tenemos... Dragon Link contra Pearly. No, esta partida no era yo. ¿Habrá sido más temprano entonces? Déjame revisar rápido. Pechalaya, yo se equivocó, no era la 12. ¿Habrá sido entonces la anterior, la número 10? Empecemos la partida anterior entonces. Porque sé que la vimos con la Ayu, así que... Ahora si fue día 1 XD, porque hoy día vamos a ver solamente día 2, pero bueno. Sidney contra Eric. Ronda 10. WCQ de Rayleigh, North Carolina, si me equivoco. Ya la Ayu me confirma que fue día 2. Si este caso seguro también, pero estoy dudando, porque juraba que era de verdad o la 11 o la 12 y al final parece que fue la B. A Game 1, Start. Ahí está. No es esta tampoco. Sprite, Furhai Runic contra Labyrinth. Entonces fue día 1, Ayu. ¿Qué buena partida antes que esta? ¿O no? No, po. Entonces fue el top. Entonces no fue ronda suiza, pues, Ayu. Veamos el último top, a ver. Ya, Tokops contra Pythawat. Ya, esta no era. La vimos en el mall. Puta, en volar la vimos en el metro, yo creo, yo. Porque el Top Cat se viene ahora. Ahí están básicamente Jack Atlas y Gong Strong anunciando a los participantes que pasaban básicamente al top 64. Ya bacán que una voz de la serie como que te presente en todo caso.
Jamás les volveré a creer. Me ilusionaron como ella lo hizo y el resultado fue igual. Pero Cas, esto es mejor. Un mazo giro no solamente llegó a día 2, un mazo giro llegó al top 64 más encima. Yo estaría contento, Cas. O pero que acá hay que hacer eso, pero bueno, en fin. Nathaniel contra Bruce, top 64. De un evento de más de 3000 personas, estos jugadores pasaron directamente al top. De verdad encuentro que esto ya es como lo mejor de mejor que podríamos ver en Yugioh. Su polerón creo que decía Chiles. Dato ahí. Pero igual, la sorpresa de hacerse es que... Pero estoy casi seguro que este era el duelo. Ahora sí que no tengo tanto miedo para equivocarme. En one start. Hiro contra Furhire Sprite Runic. Ahora sí que sí, Cas. Este sí era. Mira, el jugador Hiro hasta tiene protectores Hiro. Miren esa omega, dice el Cas. Ya. El jugador Furhire Sprite Runic está jugando más que nada. Partió con Runic, que le invoca especial a este monstruo de Runic que le permite descartar una carta para buscar el campo de los Runic. Ese campo permite activar cartas mágicas rápidas desde la mano directamente. Pero antes de eso, Runic Tip le permite buscar una carta Runic cualquiera en el mazo y el oponente debe banichar 2 cartas, si no me equivoco, desde el tope del mazo. Oh, banichó Vision, qué paja. Esa carta es importante en la estrategia Hero. Afortunadamente debe tener más las 3 copias, pero ahora sí que paja que se vaya justo esa carta. Y la gracia de Runic en particular es que te envía básicamente el mazo al Vanish. Ahí casi tiene una cara de troll, el pana de Nathaniel. Sí, todo el rato. Y ahí dice Nathaniel ya es un ganador por estar ahí. Totalmente de acuerdo. Todos los jugadores del top 64 son ganadores solamente por estar acá. Ahora vemos que después de los Runic se viene el Sprite. Jugó Sprite Blue, que es lo que estaba jugando hoy día, de hecho. Para buscar Sprite Jet. Con Sprite Jet busca Sprite Starter. Y con Sprite Starter puede buscar básicamente cualquier Sprite. Oh, las mansas cartas que se han ido a Daniel, que baja. Escucha, me equivoqué de lado. Mi gente dice ya está sudando. Cualquiera suda en esas circunstancias, la verdad. Insisto, el único evento más importante que un WCQ sería directamente ya un mundial. Porque este evento es la base del paso al mundial. A jugar igual, como que Bruce está dudando harto. A jugar, si no me equivoco, Sprint. Sprint, exacto. Le recuerdo de que a diferencia del Master Duel, Sprite Elf está baneadísimo en TCG. Con Sprite envía a Rex al cementerio. Y Rex cuando va al cementerio invoca especial directamente a básicamente un monstruo Furhire, que fue un monstruo de nivel 2. Y con 2 básicamente trae a Donna Furhire. Efecto de Donna, tributa a Sprite y puede invocar 2 monstruos del cementerio si no me equivoco. No importa lo que sean, 2 monstruos cualquiera. Rejan dice ahora cómo recupera. Totalmente. De hecho, está bueno el engine en particular de 2 Furhire. Quizás es lo que estaba buscando para el mazo Warcaris. Porque Donna básicamente tributa un monstruo para invocar un monstruo del cementerio con nombre distinto. Pero si lo que tributa es un monstruo de enlace, puede invocar 2 monstruos del cementerio, no solo uno.
think he's already drawn 3 cards this turn. Maybe it's Probably enough. not. He'll draw 6 during his opponent's Y el turn. efecto de ese en particular es que puede buscar un monstruo for hire de nivel mayor, si no me equivoco. Ah, no, una carta mágica o trampa for hire. That'll let him swap out a for hire monster, essentially. Yeah, he's going to be able to Déjate ese achu piedrazo. Pero son giros. Los giros no suelen jugar Nibiru, la verdad. Zero One's grief, sort of. yeah, like emergency teleport type effect. That's some cost. We'll have to see if he decides to use that right now. I wonder if Nathaniel's Ahí está, Donna, Dagger for hire. Yo estoy tapando a Donna, por supuesto. Dame un segundo. Saco la cámara un segundo. Is that flashing fire? Bueno, ya muy tarde, ya se fue. another monster here, going for another copy of Green. Richard dice no suele jugar giro. ¿Sabes qué, Richard? No lo creáis, ha jugado harto giro. De hecho, hoy día estuvimos en el enfrentamiento contra un jugador giro, el Master Duel. Yes, 3 cards so far. That's one. ¿Invocó de nuevo? Bueno, puede hacerlo en todo caso. And another copy of Runic Fountain. The last copy of Para Runic buscar Fountain. otro campo. So the cool thing is, even if it is semi-limited, once he activates his Parece como la hiper mega segura. he's going to tribute the Rex, but let's say he gets Ahora atributo un monstruo y puede buscar a cualquier monstruo for hire. Busca a Beat. whichever name he hasn't used yet of the Runic Y Beat, si no me equivoco, busca a cualquier monstruo for hire. Oh, yes, you can still keep recycling those fountains. So now he summons the beat for hire, now he's going to special summon Fargo. Ahora Link 4. Locked up the extra monsters, unfortunately. Apollousa, si no me equivoco. Too many draws this turn. Ah, no, Folgo. So little. He did. But now, since he summoned a monster for hire, Beat is going to be able to add a monster for hire from his deck to the hand. Fargo Ese es como el boss monster de los for hire, básicamente. El cast dice no lo juegan porque le tienen miedo al éxito. Rafal able to use that Rex in hand as well to Rafale. monster deck. which is really Pucha, Layu tiene este mazo. effect he's going to be able to execute Le faltan más los Runic y los Sprite para jugarlo así, pero any card. It's so crazy. me encanta cómo se está viendo en Le todo daría caso. un tecito a Nathaniel, mientras espere que el pana termine su turno. Oh, it is kind of stuff. Other monsters. Un tecito ahí con hierbita. Yeah, every time you read that card, you're like, this is a good card. That's pretty alright. Layu dice mis furros cochinos, pero Ayu, presta atención al mazo. Así se juega y se ve filete. Summon that Rex that he added to the hand. All the small monsters for hire have that effect that they can special summon a for hire monster from hand, and most of them do. And then you get to trigger the effect of when you summon that monster for hire, usually. Now, where do you think he's going to go from here? Where do you think he wants to end? Link Like, I 2. can have Serena. Y Masquerena. He still hasn't locked himself into 2s. There's a strike starter in hand. Oh, he's using one of the Rexes right now. Summoning back the Dampa. He hasn't used Rex this whole time. He's used that Donner to bring them both back, right? Yeah. Qué manera de jugar efectos una y otra vez los for hire la cagó. He looks like he's going to be setting the strike starter. Not even having used Ahora it. imagino de que el IP Masquerena está ahí principalmente por dos motivos. El primer motivo debe ser para jugar básicamente Unicorn. Oh, that's a fusion Y el segundo, Nightmare Unicorn, básicamente. No hay como otra opción, la verdad. Oh, Elder Stratos. Is that a Starlight? Ya, partió el jugador Giro con Stratos. Y Rejan pregunta cuál es for hire. For hire creo que es como... ¿Qué nombre tenía? Era como... top 3 because it Oh, se me olvidó cómo se llama en español. but you'll still be able to use the effect. Pero básicamente son mascotas, o sea, guerreros Go for all 3. de furros, básicamente mercenarios. Important note here, though. The Stratos Ya, le trató de básicamente negar la carta, o sea, a ver, me perdí un poco lo que pasó en ese último segundo. It looks like. doesn't count Oh, it itself. doesn't count itself. Me Okay. pasé demasiado, no. Be able to activate them from his hand during his opponent's turn thanks to Runic Fountain. Oh, that's a fusion destiny to draw on Ya, turn. ahora sí, atención. Please, I miss you, Destroyer. Stratos, efectivo efecto de Stratos, lo que le permite buscar básicamente. Nice. Ah, ya, con esa carta mágica en particular le puede negar el efecto monstruo boca arriba. Pero el jugador Hero usa Book of Moon Will not successfully negate the effect of para básicamente en Chain 2 cambiar a Stratos boca abajo. I don't know, there's only 2 in there right now. Gracias a que Stratos está boca abajo, la carta mágica que acaba de activar no tiene target, porque no hay ningún monstruo boca arriba que afecte. Así que aplica el efecto igual de buscar una carta Hero y llevarla directamente a la mano. I wanted to keep it in the corner, just in case the link Que es mark- Vision, básicamente. I doubt it does. Pues dije que un Vision se le fuese directamente al Paniche, es horrible, pero acá quedó buscar otro. Y ojo de que el jugador lo que hizo con el campo Runic, cuando juegas una carta mágica rápida, In fact, tribute. puedes escoger hasta 3 cartas mágicas rápidas del cementerio, barajarlas en el mazo y robar 3 cartas. I wonder if Bruce is just going to start firing runic cards to just try to get the hero card out of the deck. Yeah, so going into this tournament, I imagine Hero's probably not a deck that's always on your radar, but you should always know if you're entering any sort of tournament anywhere. Ahí Rejan dice que motor de robo, sí. It's 100%. Pero claro, One person. las cartas Runic tienen la condición And made it all the way que no te permiten entrar a Battle Phase. Como tu siguiente Battle Phase, sí o sí se omite. If you're playing against someone from California, chances are significantly higher they're playing hero. Casi se me da esto, ver cartas chuecas, a mí también. Créeme que a mí también, Cas. So Runic Test's gonna banish the top card of the deck. Miracle Fusion, oh no, that's what he adds. It's probably only one copy he plays, if I had to guess. And he has the Elm Sunrise. Ahí les jugaron Runic Tip en el turno. Huge hit there. These runic cards playing dividends here. Ahí está Stratos. So Faris is gonna be able to equip an increase from the deck. Él invocó especialmente a Vision, equipándose un Vision. O sea, no un Destiny Vision, pero no me acuerdo el nombre en particular de ese pana. Yeah, that's why Este pana lo que hace es que tributas un monstruo básicamente en el campo y se invoca especial. very rare. So he's gonna banish the Rex for hire. Y el oponente, porque puede, invoca básicamente de manera rápida un Rafale. All the monsters for hire
Mist, dice el Rehan, creo que es Mist. So now he's actually used a second copy of Rex. I think he wants to be able to use the IP Mask Arena as well. Once returned by name, yep. Okay. Any trigger effects Before here? he uses the starter here. Dump a chain link 1, refollow chain link 2, beat chain link 3. So Dump is going to be targeting... Dump can pop a face-up card since he special summon a monster for hire. Yeah, see, He's going to be able to add a monster for hire, special summon a monster for hire. cards on my deck equal to the number of other for hires I control, and I get to add 1 card. Ahí Bruce está como explicando su jugada en particular. Use all 3 of these powerful effects here. And the biggest thing here, he has 3 different monsters, 3 different names of for hire or monsters for hire here. So he's going to be able to use Folgo to draw 3 additional cards. We knew this was coming. He's already drawn 3 from the Runic Fountain. Yep. Continuous drop. The only thing Pero igual está complicado el jugador Hero. Como que la baraja Full Hire Sprite como que se seteó súper bien. Demasiado bien, diría yo. Bruce still with a lot of options since he has that Runic Fountain up, and he can activate the Runic Quick Place from the hand. Does he have a copy of Runic Destruction maybe? That would be really useful here. Looks like that might be Flashing fire targeting the Ferris. No, flashing fire targeting the Ferris. It looks like... It's a negate, right? Oh, destroy. Destroy. Oh, okay, that works too. Oh, and there's a droplet as well. ¡Oh! Volvían So Droplet. we're clearing as many bodies as possible. Oh, that's going to be really Viendo important. 2 cartas del cementerio para negar el efecto de 2 monstruos en el campo. Himself with just a fusion destiny to try to pick it apart. Y el oponente no puede activar sus efectos. Ningún efecto en respuesta. Ah, Hero Increase. Es el que está seteado boca abajo. O sea, la zona mágico trampa. Yes. Increases next, And then... Ya, pero ocurrió el efecto igual. Se pudo setear y la IP mascarena del oponente quedó con efecto totalmente negado. At all? Or does it need to be destroyed by the effect of or like by a monster for hire? Just any card is destroyed by Valor card effect. So, Yeah, the chain's done. I'm just reading real quick. increase is considered a different monster once it changes location. Will it still be destroyed? La Poli preguntaba ahí el Rihan. Buena pregunta. No veo Polis todavía. This is a pretty strong chain for Nathaniel. Things could have gone much worse for him. Yeah, I mean, he's really navigating this horrifying board pretty well. And oh, he could have summoned Carrot instead of Red. Oh, Or sorry, the other way around, Red instead of Carrot. No, you're right. Yeah, I have Rex in hand. I always want to call Red Carrot because Red's orange. El oponente activó la carta que tenía boca abajo, que fue Starter. He would've. And now- Y con Starter invocó a Sprite, básicamente. Bueno, el monstruo Sprite que niega efectos de monstruo, It's básicamente. going to negate and destroy by being able to send the IP Mask Arena. IP Mask Arena was negated by Forbidden Droplet. You might as well get rid of it and use it Yes, this way. sir. It's Slide Head Take, he knows how strong Fusion Destiny can be. Activó efecto y si no me equivoco lo que hizo básicamente mi pana fue negar el efecto del monstruo en particular y enviarlo al cementerio. Destiny Hero, Phoenix Enforcer. Yes, Your sir. Yes, Destroyer, sir. Phoenix Pero Enforcer. Starlight Rare, of course. entró básicamente un DPE rápidamente gracias So cool. a... ¿Es Destiny Fusion la carta que está acá? Parece que sí. But sending Denier and Malicious, you are locked into Destiny Heroes. You can keep going for a while. Yep, just keep on going. You banish that malicious to summon another one. Gas manda en la Poli es el Rihan y es DPE. Sí, ese es de DPE. But not really much of a hindrance here for the hero deck. Would let you into just heroes, right? So you can still go into extra hero, Cross Crusader, can keep Bring back things going. And Destiny you're Hero. locked into Dark Heroes, correct? Dark Heroes, there you go. Yep, slight limitation. Recuerden que DPE tiene el efecto de que por cada giro en el cementerio los monstruos del oponente pierden Yes, he 100 doesn't have his battle phase, but he still has a lot of cards in hand. de ataque y defensa. Doesn't lose all his life points right now. He can claw his way back. Denier se invoca especial, enviando... Y de hecho cuando se invoca especial del cementerio, una vez por duelo, Summon himself because the hero- puedes tomar cualquier monstruo, el giro en particular, el Vanish, y devolverlo al tope del mazo. O sea, ¿qué hace? He's really denying that restriction. Ahora hace Link 2, con Extra Hero Crusader, si no me equivoco es ese. What does that normally grab? Es un monstruo giro de Link 2. Y básicamente lo tributa para poder buscar básicamente He has in fact normally started with Stratos. Oh, that Destiny Hero Plasma. Plasma. Y a Plasma, como les comenté, en mi duelo contra el jugador Hero es una win condition. Si lo logras jugar, no va a haber mucho que hacer. Destiny Hero Malicious coming on out yet again. Forbidden Droplet, a card that is kind of fallen out of favor, but still solid against a lot of matchups. Yeah, I think it's really only bad against the Castillo deck because you're under those restrictions. Really strong against everything else, especially when you're so spell heavy. You can just change it to the spells you're already activating. It doesn't really come with a cost anymore. Yep. So he's going to be able to have Plasma and Destroyer? That's not too bad. The only thing is, like, the Plasma is really, really good. Entró Battle Phase. Ya, Battle Phase. Destruye a Beat. Ahí está. Extra Hero Cross Crusader. Ese es el monstruo Link. Phoenix Enforcer is going to have to do most of the work right now. He's going to do all the heavy lifting. Tiene solamente 1600 de ataque, pero recuerden que están con todas sus estadísticas bajo, gracias a DP en el campo. Yep, mastery. Manages the top 3 cards from the deck. Oh, goes in match. That's been a really strong card all weekend. Daniel's for sure going first. That's probably his only copy of Bueno, está pensando Nathaniel. Está complicado. Fusion gun, I think that's okay. Yeah, Maybe for the best. Maybe for the best. He's at 12, you take 13. Se fue Folgo. 55. I don't even know how many Destiny Heroes Nathaniel has in his graveyard. Main phase 2. The attack regulation. So now he's going to main phase 2. He's going to tribute off Y listo. Activate Plasma to take. Takes the fall here. So, say that again? Activate Plasma to take. Say that again. I love that. She's like, wait, what are you doing? Destiny Hero Plasma acaba de entrar al campo. Destiny Hero Plasma Space on the field negates all the effects. básicamente se puede equipar un monstruo del oponente y gana su ataque. Now he's going to use Destroyer Phoenix Force Effect to destroy Y one se field. va a equipar básicamente a Rafale. I imagine either itself or the fall. Probably just itself, right? I think so. Y está activando DPE, punto DPE para destruir básicamente el campo en los Runic. El problema con eso es de que sabemos que tiene otro en la mano, sí.
Se ve desnivelado, pero el duelo todavía no termina. Casi hice toda una win condition contra baraja Hero. No, pero aguante que la win condition de plasma en el campo es brigio. Si no me equivoco, ahora todos los monstruos del oponente tienen sus efectos negados, mientras plasma está en el campo. Y plasma requiere 3 tributos para invocarse, entonces no es una cosa menor. DP vuelve en el standby phase del oponente, entra en modo defensa. Alright, Bruce is definitely looking for a copy of Flashing Fire or Freezing Curses here, or really both. He really wants both here. He has Runic Tip, I think, right? Ahí está la segunda Runic Tip. Oh, he did use the tip at the beginning El of... oponente está mirando un cementerio en particular. Using the Mayhem for Hire that we knew he had from last turn. It looks like a Runic Slumber is going to be activated now. Just trying to get some draws here, but it's not going to be really good enough into the Phoenix Enforcer. Phone's that too, right? Nathan is such a El classic oponente- Yugioh ahí player. estaba pensando mucho Bruce que va a jugar. Como está a punto de jugar algo y se arrepintió. Invoca especial. Sprite Carrot. Está muy consistente la baraja for Hire Sprite Runic, entiendo por qué se juega. Está muy entretenida de verdad de ver. Me la armaría de hecho. Si no fuese porque ya la Yu tiene for Hire y no quiero copiar en los mazos. Let's go Plasma, let's go Plasma. Maybe you're looking to just find a monster that's Me going tendrías que estar apoyando a Plasma, así como let's go Plasma, let's go Plasma. to go into Donner. Link 2, tenemos a Donna for Hire nuevamente. Use its effects just yet. Pero ojo de que como Donna no puede tributar monstruos. Ah, pero puede tributarse a sí misma igual. Po. Cosa que hizo de hecho. Oh, yes, Se tributó a sí misma para invocar 2 monstruos del cementerio. just on field, so is able to go ahead and be able to send back some monsters. That's okay. I'm trying to familiarize Y son 2 monstruos cualquiera. Se puede tirar a Folgo de nuevo y a Beat. Y Beat le busca otro monstruo for Hire. A diferencia de perder las habilidades negadas mientras está en boca arriba en el campo. Y como Donna se tributó, puede activarlo. Pero sí, un buen punto. De hecho, revisemos bien lo que hace Plasma, antes de seguir hablando sobre la carta. Destiny Hero Plasma. Porque el otro puede ser que recuerdo mal la carta, que efectivamente niega solamente los monstruos que estaban en el campo cuando él se invocó. Ya mira, Hero Plasma efectivamente niega los efectos de los monstruos boca arriba mientras tu oponente los controle. Ahora, ¿por qué puedo aplicar el efecto de Donna? Porque básicamente el coste es tributar a Donna. Entonces cuando resuelve es después de pagar el coste, es decir, resuelve en el cementerio. Básicamente por ese motivo puedo hacerlo. Ahora sigamos con el duelo. Recordad bien el efecto de Plasma. These cards can easily catch you by surprise. Polvo contra el campo y efectos negados. Making sure the Summon of Donner is legal. Destiny Hero Plasma. Destiny Hero Plasma. Let's go Plasma. Yeah, Plasma is just really... You're talking about the Phoenix Enforcer here, but right now, there's just nothing dealing with the Plasma. The Plasma is handling the whole situation by itself. He's backed up by that Destroyer Phoenix Enforcer. Bruce is scrambling. He's activating the Slumber here. And there's the Phoenix Enforcer going after the Running Fountain. Destruyó a Folgo y destruyó la carta Runic para evitar de que pueda robar con el efecto del campo Runic. Bien hecho. El problema es que con ese monstruo de fusión en particular puede recuperar la carta de campo Runic del cementerio si no me equivoco. Descartando una carta, sí. He still has Rex Attack and Grave. But no, there's no need to set. He's going to battle phase. No puedo hacer nada efectivamente. Parece que activó efecto de Donna principalmente para tener defensa. Pero con Hero Plasma no puede hacer mucho mi pana. Y ahora encima le va a robar a Folgo. Ah no, le robó ese panel. entering battle. Gonna start doing cleanup here. That's really all he needs to do, right? He's been doing cleanup. This ain't the start of cleanup. He's trying to finish cleaning up. Pick apart the monsters piece by piece. There's still the Rex in the graveyard to try to put some more. Ataque a Folgo de nuevo. As long as he doesn't really have access to a big monster to go into the battle phase and clear the plasma, the Phoenix Enforcer is going to be answering everything here. Fíjate, dice mirror, mirror. Only ever really one in the extra deck that's already covered by the plasma here. Yeah, he's going to keep that Gary equipped for sure. And maybe not even ever giving it back just in case play around pot vibers. Pero Bruce la está en las cuerdas, pero brigio. No puedo creer que sigan en el Game 1. ¿No es cierto, Ayu? Pero es que el mazo Furhire Sprite Runic como que se extiende harto, la verdad. Siento que el mazo Hero ha sido súper conciso con su jugada. Esas las interrupciones del mazo de Bruce, de hecho... Question. Derry only trades when Can it's this be spelled. destroyed by card effects like DP while it's equipped? I don't believe the monster effect applies as spell. I don't think so, yeah. It doesn't apply while it's in your hand, I don't think. But it was a fusion monster, so it wouldn't be in your hand. But yeah, it has to be in the monster zone for the monster effect. You're going to take out Mayhem for hire. Oh, wow. Okay. Even not realizing that, but kind of lucked out there. But still, Claro, tributó básicamente el monstruo que le había robado con tal de destruir la carta que tenía seteada boca abajo, que era efectivamente una carta Furhire. You're going to concede?
Se me quedó esa carta, lo que hacía era revivir full highs del cementerio. He's going to be able to start using monster effects here. He's trying to chain the Phoenix Enforcer, protect the cards in the top of his deck. Going to get rid of the Plasma and the Tompa, but then he still has access to Rex. Maybe that can start a comeback play. That was like the card he needed to draw here. Bruce not out of it quite just yet. Ya, pero se está extendiendo harto, como dice Layus, y yo creo que después del Game 1 vamos a la rápida de cómo terminó el Game 2 y seguimos avanzando. Dice que es molesto Plasma. Insisto, Plasma es una win condition para los giros. Me sorprende lo fácil que lo jugó Nathaniel. Oh, se echó a Plasma. Oh, yeah. Nathan knows. Probably familiar He with this. clearly knows. He brought heroes in a WCQ. He knows. He's used to his opponents not knowing what he's doing, but he definitely knows what they're doing. Stand by me. If he draws a monster here, it's over. Oh, well, that's It's an any of them. emergency! It's an emergency! Buena. Elemental hero, and he's going to be able to take game number 1. Listo, la hizo. With elemental heroes. Well, sorry, any Nathaniel ganó el duelo 1. heroes. Nathaniel Christmas is our hero. He is the one that chose Mira, the one. básicamente Bruce hizo todo lo posible para sacarse al Plasma encima, pero aunque lo logró, fue demasiado tarde. Porque, de hecho, top de Yugioh y la I. Déjeme revisar de nuevo De eso. win condition se fue la win condition. They're usually trying to deal with that, especially when you see something like Forbidden Droplet happen in game 1. You don't expect any of those interruptions from the hand right now. Ahora este es el Game 2, ¿no es cierto? No, me pasé. Potentially go wide. Yeah, now he's just, Claro, ahí se echó el Plasma. Nathan knows. Y si robó la E, bueno, manso top deck. De verdad, He's used to his opponents not knowing un what aplauso. he knows what they're doing. Stand by me. If he draws a monster here, Robó la E. ¡Oh! Gast dice, ¡vamos! Y Rihan dice, grande, le que el removal. Y Layuk le mandó el text speech en términos de win condition, se fue la win condition. Pero aún así ganó, aguante. Ya, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente. Heroes down, but just coincidentally, it gets hit by all the cards that are very popular against other decks. Ahí para que nada estamos viendo cómo los jugadores hacen side deck en particular. Sabiendo a qué se enfrentan, pueden hacer side para básicamente modificar su mazo. El side deck es de 15 cartas. Ahí Rihan le pregunta al cast qué hace la E. Ya dejaré que el cast responda, como buen jugador giro. Si él no responde en un rato, respondo yo. Like, what year is it? You saw the emergency call and was like, oh, that's it, I can't take it. Oh, man, so awesome. The emergency call, one of those cards that only gets better over time, right? It's the amount of cards it can grab, just keeps growing. More and more elemental heroes. So Y casi decía, ¿por qué en chota sos Bruce M? Casi dice, ¿por qué tendría que saber? Ya, bueno, lo voy a decir yo. Básicamente con la E, busca cualquiera del monstruo elemental giro del mazo directamente a la mano. Even at such a stage like this, Sí, yo me quedé en el links, pero amigo, Emergency Call es como la carta más clásica de giros y está en Duel Links. Pero lo que hace es eso. Busca básicamente un monstruo elemental giro y te lo lleva a la mano. Ahora, ¿por qué Bruce se rindió ante eso? Porque ya tenía DPE en el campo, que tiene 2500 de ataque. Cualquier monstruo que tuviese, si no me equivoco, 1200 de ataque para arriba, le ganaba. Y básicamente ahí Nathaniel podía buscar cualquiera. Y es como chao nomás. but Bruce is not going to let it go easily. Starting off with Runic Tip into Freezing Curses, he understands the matchup now. There's one copy of Stratos gone. Oh, pero qué buen top de Kevin, insisto. Ya bueno, vamos a ir a avanzar más rápido todavía. Freezing Curses is going to be activated to special summon a runic monster from the HVAC. Going to go for Hugen. I wonder, Porque dos tenía mucha partida anterior. Hero Strategy, do you expect to see any interruptions on your first turn? Or they're usually trying to deal with that, especially when you see something like Forbidden Droplet happen in game 1. You don't expect any of those interruptions from the hand right Yeah, I now. don't think I would. So I think Bruce is going to go kind of greedy, potentially go wide, especially when you see Forbidden Droplet rather than Dark Throne no more. Against a deck that's so aggressive you can't really afford to not do the damage, even though it can either do the damage with the field that he was putting up. Yeah, it looks like Bruce did just hard draw the... Mira, Stratos se fue banichado por la culpa de la carta Runic. Qué paja, qué paja, qué paja más grande. in the deck. And I do see it there. Stratos es de los starters de los giros, así que qué paja cuando se va. Use Beat's effect, special summon a monster for hire from his hand. Going to summon Rex. Beat's going to add a monster for hire, and Rex going to add a for hire spell. Ahí tenemos como Furhire, Beat, Monsters from the graveyard. que puedo buscar cualquier monstruo Furhire si no me equivoco. Usually one copy of each. And there's a drone Lockbird from Nathan. I was wrong. Dejan dice que está uno, ¿cree? ¿Stratos? No creo que... Ya no está uno, ¿o sí? Deja revisar. Because it looks like it was a draw phase activation to summon even to search the Runic fountain, so not be able to use it now. Si Stratos está uno, sería muy doloroso eso. Triggers on the summon when you summon the... ¿Quieren que les diga? Elemental giro, Stratos. I thought he used a Beat effect for sure. Oh, well, that's like No, está ilimitado, está 3. Pero estuvo limitado, efectivamente, pero ya no. Okay, good. They're continuing here. the Runic fountain not going to be able to get that value, even though there aren't even any actual more rune spells here. He's really looking for it to hit him from a fall. Yeah, I mean, choosing to play a little greedy here might come back to bite Bruce. I mean, that's what we were talking about earlier. He didn't, knowing this is the match he's playing against, he Por didn't la Runic dice el Rihan. go, and Nathan was just going to try to deal with it after the fact, and there's the punish. Nope, yeah, definitely awesome. So he's going to overlay these two in a Mannequin Cat. So he's Oh, gonna Mannequin Cat. special summon a monster from Nathan's graveyard to his side of the field. And then Mannequin Cat has the effect, when a monster is normal special summon to your opponent's side of the field, you can target a monster on their side of the field, and special summon a monster from your deck with the same attribute as the target. So Rihan dice, vengo a ver cómo juegas, no cómo juegas solo. it's like he does. Oh, no. No, no. Good enough. Freaks under there. ¿Drola el Lockbird? So now he's going to link away the Mannequin Cat in the beat. Third Going Donner. counter.
Entra Donna. Ya, por troll, básicamente, Bruce no puede subirse, o sea, agregarse más cartas a la mano. Pero claro, Donna lo que hace es más que nada invocar monstruos directamente desde el cementerio del campo. Esta buena Donna, insisto. Quizás se me ocurre cómo utilizar a Donna en el mazo War Cáliz para mejorar su consistencia. Casi eso pasa cuando juegas un juego en español como persona decente que eres. La es la llamada de emergencia. Sí, igual es cierto, pero igual se vio la carta. Se veía que era ahí Emergency Call. Sí, igual yo dije la E solamente, pero sí, el nombre completo es llamada de emergencia. O ahí Emergency Call. Ya acá te perdono por no saberte la carta. Trying to destroy card for an increase so you can draw with full go. I'm going to go ahead and target your Ferris. Wild Ferris, right? Forbidden droplet. I'll activate forbidden droplet. Oh, De nuevo, Forbidden Droplet. kind of keeping his lips together like, oh man. When you're the hero, you have to have the tools you need. Bueno, la suerte que tiene este hombre es impresionante. Looks like he's going to give up the Ferris here. Oh man. I wonder if you even had to give up the Ferris because you could just go after the dump with the droplet. You didn't necessarily. Presente envió dos monstruos al cementerio y puede activar dos efectos. Like, yeah, you want to go after the full go and Raphael. I guess at the very least, you just need to stop the dump on the Rafale, and the other two parts don't matter, right? Because if there's not another destruction effect and there's no draws happening. Creo que antes de la partida le están sacando la laja. Juan siempre las tiene. Es impresionante. Y jugó otro Stratos. This is looking good. I think there's going to be more than 1,000 damage in the turn. Well, let's see. So the increase is going to true special summon the specimen of Vision Hero from his deck and give Vision Hero Vion. Vion's going to be able to send a Destiny Hero to the graveyard and he's going to send Destiny Hero Malicious. Advantage the Ferris here. Add a copy of Polymerization. With the Vision Hero Vion's effect. Vision del cementerio. Oh, start off with looking in the Extra Crusader. Here comes Extra Crusader. It's like, cross, Extra Crusader. ¿O no? Ese es otro monstruo. No es el mismo link que vimos antes. He's going to be able to reveal a fusion monster and add materials from the deck to his hand. There's a copy of Elemental Hero Neos going to his hand. Elemental Hero Neos. ¿Buscó a Neos? Destiny Hero Malicious. This is a Buscó a hero. Neos. A hero lives. A hero's never lived more. We're linking up. We're going even further. There's the Wonder Driver. Wonder Driver. The monster summon, he's able to have a fusion A spell. ese sí lo conozco. Buscó Super Poli, la antigua, me encanta. If it's special summon, you can add one card with favorite, its name from your deck to your hand. You contribute it. Oh, el giro nuevo, el Wingman nuevo. Or extra deck. They cannot be normal summon, ignoring its summoning conditions. You should tag out into any fusion monster with that. Let's go. One of the coolest cards out of battle. Oh no, parece que está haciendo el ruling ahí. Entonces se puede invocar la carta, como se hizo. We're doing this with all the heroes possible. Me das pregunta cómo buscas a Neos. Por eso perdió. Hope you thought you might have a target, but it doesn't look like there's a target for the effect. Yeah, probably something like favorite contact, which is a track card you don't usually want to have when you're going second. So you sometimes forget that you take that card out of your deck. Pero que para algo busco a Neos, pues insisto, sí, algo tiene que tener pensando el oponente. Ah, pero claro, Neos lo buscó para invocar al nuevo Wingman. Pues. Judge clarifying the situation here. He doesn't actually have a favorite card in his deck. Ese monstruo que acaba de invocar requería a Neos básicamente para su invocación, si no me equivoco. So the liquid soldier's effect is used as a fusion material to draw 2 and discard a card. Looks like he's going to add Rivalry of the Lord and Destiny of Denier, starting the Denier. Not bad. Y robó dos, descartó una, descartó a Denier. Or any of the, really any Tiene otro Roland Lockberg en la mano. Falta Golem de lava, dice el Cas. I've never seen the Infernal Rage come out. It's the coolest looking like Flame Wingman to me. So you can summon Elder Sunrise. Sunrise on summon will be able to add a Miracle Fusion from the deck to the hand. It also increases the attack, I think, of one of your Pero atributó al Flame Wingman para traer a otro monstruo en particular, que es el Trinity. Cuando se invoca te busca la Miracle Fusion, si no me equivoco. Exacto, ahí la buscó. And it gains 200 attack for each after you control, that's right. very sneakily threatening card. And he still has the Fusion Destiny thing in his hand with Rivalry of Warlords. Fusion Destiny, Miracle Fusion in hand. First he's gonna go with Miracle Fusion, usando monstruos del cementerio. Fusion Destiny comes down. We've already seen this much. A Neos de nuevo. Absolute zero. Is this Time Wizard? We're not in Time Wizard. We're in 2023 right now. Miracle Fusion for Element Hero, Absolute Zero. Ya. Absolute Zero, que es bastante si se destruye, destruye todos los monstruos invocados especial del oponente, si no me equivoco. Destroying the entire field. Let's go. There's a Cross Crusader. Let's go. Element Hero, Absolute Zero, since the Underfield destroy Oh, le limpió la mesa con todo. This effect of Malicious, so he can special summon another Malicious. He still has the Fusion Destiny. When will it be over? ¿Y Fusion Destiny todavía? Round and round to take Fusion Destiny. The hero we need. Amigo, Nathan Christmas, lo hizo true hero. Going on to top 32. Oh. Wins away from stamping his ticket to Japan. That is incredible. What an awesome match. Going second in both games, which Bueno. is not a bad thing for heroes. They're pretty good at going second, especially when you got Forbidden Droplet Fusion. Ese mazo giro pulverizó a Bruce. Fusion Destiny in that one. The roll played all did all the work. Yep. Lo pulverizó. The Fusion Destiny, which was icing on the cake. You can't even be mad at that. You can't even be mad, even though. Bueno, aguante Nathaniel, tenemos que ver en qué posición quedó después. What an epic match. Él se quiere esa baraja. Apenas la sepa que tiene esa baraja, la dejo en el Discord, porque We'll see you soon. Bruce jugó bien todas sus combos de sprite. Pero Nathaniel en particular obliteró a su oponente. Gente se traigan a Bruce Vaselina, por favor. Oh, pero estuvo muy bueno. De verdad que sí. Mis respetos para ese hombre.
Lo genial igual de este evento es que en vez de 5 minutos después del duelo, igual como que le hacen una entrevista para que diga más que nada qué fue lo que opinó del duelo y todo. Pero no, de verdad, estuvo magnífica esa partida. A los tres dice, hola Di, hola los tres, bienvenida. Había estado más que nada viendo lo que fue el evento World Championship Qualifier del día de hoy, que se iba a cabo en Estados Unidos, y debo decir de que estuvo muy bueno el último duelo, como que lo vibré caleta. Vamos a adelantar un poquito para ver más que nada qué es lo que Trasdel tiene que decir. Absolutely, that's what we love to see, some confidence there. You know your strategy in and out, you know there are ways that typically the deck loses. Maybe some players that are not as familiar with it will lose those cards more often, but you have found ways to get past your weaknesses. You know what your weaknesses are, you know like the strategies you're trying to avoid, maybe those Rika matchups. Like, you've managed to get this far, so clearly it's working out for you. Do you think you're going to be able to go to the World Championship? Are you confident in going all the way this year? Ya, básicamente lo que le decía, voy a traducir por si acaso, por si no manejan todo rápido en inglés. Lo que él decía de que encontró impresionante la forma en que él se la arregló para jugar sus cartas para llegar a una instancia como esta. O sea, no en estas palabras claramente, pero claro, que se las arregló para encontrar como las debilidades que tenía su mazo en particular y poder sacar igual adelante a flote la partida y estar donde está ahora. Y le preguntaba si cree que su mazo va a ser suficiente para poder enfrentar al torneo mundial. Honestly, I believe Team Hope. Dice que honestamente sí, cree que puede llegar al campeonato mundial con este mazo. That's exactly what you want to hear. You've had the confidence to make it this far. There's Claro, dice como esta es la confianza que necesitas tener para llegar hasta este punto. nothing else you want to see than believing that you can go all the way. You're only a few matches left. Y claro, que es como la confianza necesaria, que creer que sí o sí puede llegar como hasta todo el camino hasta el final y que le quedan muy pocos duelos para que llegara a eso. Recuerden que esto es top 64, son los mejores 64 jugadores. Después de esto viene el top 32, después de esto viene el top 16, después de esto vendría ya el top 8, top 4 y la gran final. Congratulations, man. I look forward to seeing you in the remainder of this tournament. I am rooting for you. Billy, what do you have Bueno, next yo for us? de haber visto esta partida completa también estaría apoyando la Daniel todo el rato. Estuvo muy buena. A hero lives. A hero deck is moving on to top 32. A Hero Lives, definitivamente. Ya, pero aceleremos un poquito más porque quiero que veamos la otra parte que me interesaba mucho del día de hoy. Es el feature match. Y creo que justo estamos cuando va a empezar el feature match. Casi se cacha, todos sorprendidos de que Hero haya ganado. Es que una cosa es ganar, pero ¿cómo ganó, amigo? ¿Cómo ganó? Eso fue una paliza, una humillación. Voy a hacer un poco más el volumen, ¿sí? Y otro 32 dice Región, efectivamente. Igualisten a los actores de voz, sí, pues. Are you Gong? Yeah, Gong Strong. Nice to meet you. And you are? Running out of patience. So move aside and make it fast. Sorry, but just like Gong's monsters in a duel, Gong won't be moved. That's Gong's defensive, heavy, strong style of dueling. Este es Jack Atlas. El anterior era Gong Strong o Gong Gensaka. Gong's monsters are immovable, and so is Gong. Even when action cards are scattered everywhere, Gong won't move an inch to pick one up. Heavy, strong style of dueling? Is that some kind of joke? Duels are all about overpowering your opponent with the unstoppable force of a brutal offense. How will you win a duel when you're always on the defensive? How will you win a duel without moving my monsters off the field? Nothing can stand up to encanta. my unstoppable force. Not even an immovable object. Pero ese va a poner And I subtítulos para will prove ustedes, ¿sí, it chicos? to you in a duel. A duel? That's right. And I won't make you No, move ahí solamente en either. inglés, puta. We'll do it right here in Raleigh, North Carolina, on stage at the 2023 North America Año dice, amo que su voz no tiene nada que ver con su aspecto. Debo decir, Jack Atlas latino 1000% mejor, o sea, 1.000.000 de veces por ciento mejor. Well, sir, if you really want to see Gong's heavy, strong style of dueling, Gong won't turn you down. And since I don't want to hold up the WCQ tournament and keep all of the talented duelists who've made the top 16 waiting, Top 16, po. I'll make it quick.
Quick, you're already underestimating my defensive strategy. I'm not, and I'll prove it to you. You won't get 5 turns in this duel. 5 turnos. Some sort of psychic? You can't predict that. I can, because if you can survive until your 5th turn, I will concede the duel. Chucha. I might even admit that there's some merit to your heavy, strong style of defensive dueling. I'm giving you the chance to defeat me, Jack Atlas, the master of faster, without inflicting even a single point of damage to my life points. What do you say? Gong says, you're on. I'll even let you go first, so that you can set up as many defenses as you'd like. Gong appreciates it. Let's duel! All right. Sorry, let me get through this. There is nothing more beautiful than a perfect defense in a duel. Defending one's life points is the Lindo los true protectores, weón. essence of dueling. Gong learned that in the strong dojo Gong trained in, and Gong thanks you for the opportunity to demonstrate what the heavy, strong style of dueling is all about. Gong sets a monster face down and ends his turn. Ya, a ver, aquí la Yu me pide, te cuento un poco de los personajes igual. Ya, perfecto. Partamos por Gong Strong. En Arc V, en particular, es un personaje, bueno, se puede ver como la miniatura en pantalla en este momento, pero un personaje que es como, como el prodigio de un dojo, donde se juega, sí, un dojo de juego de cartas, por cierto, donde se juega principalmente con monstruos con muy buena defensa. Y él juega más que nada Super Heavy Samurai, que es un arquetipo de monstruos que su característica principal es tener altas defensas, y aparte de eso, también poder atacar en modo defensa la mayoría de sus cartas, o todas con el efecto de Big Bang que hay en particular. Esa es como la gracia, básicamente una baraja que se centra principalmente en Synchro Summon. Y tenemos a Jack Atlas, básicamente, conocido como el rey de los duelos en particular, o sea, no se llama King of Duels, era como... conocido como el rey en particular en su serie original, básicamente es un jugador que tiene como uno de los como dragones legendarios, uno de los Sign of Dragons en particular, y es un personaje como un pivote principal de la historia de Arc V, que se especializa en monstruos synchro también, y lo utiliza con el arquetipo Resonator en particular, y su monstruo A sería como el Red Dragon Archfiend, básicamente. Y bueno, no dije el monstruo as de Gong Strong, pero principalmente sería Big Benkei, que es un monstruo que permite que todos los monstruos Super Heavy Samurai puedan atacar en defensa. Casi se conocido por el mismo como el rey de los duelos. Exacto. Jack Atlas tiene un ego súper grande. Al menos, bueno, su arco de personaje efectivamente supera de su ego. Pero claro, estamos viendo que estamos en la época de Jack donde sigue con ese ego como inflado al máximo. Por eso dijo a Gong que si no le ganaba en 5 turnos, básicamente se daba el duelo por terminado y él se rendía. Y Gong dice que va a demostrar que el ataque no es todo y que básicamente la defensa, una buena defensa puede ser incluso mejor que un buen ataque. Bueno, es que nadie puede entender como la dicotomía que entre ambos personajes, la verdad. Ahora sí, continuemos. A sight of true dueling beauty. What? That's your turn? Perhaps you should consider renaming your strategy to the light and weak style of dueling. It's my turn now. I draw. Dash to the field, Red Sprinter. Now I use my Red Sprinter's effect to special summon Red Resonator from my hand. That Red leaves me Resonator. with 1 tuner and 1 non-tuner monster. A tuner and a non-tuner? That must mean you're going for a synchro summon. That's quite astute of you, Gong. I see you're familiar with the strength of synchro summons. Perhaps you're not as hopeless as I had initially thought. I tune my level 4 Red Sprinter with my level 2 Red Resonator. Come forth, my level 6 Red Rising Dragon. Next, I activate my Red Rising Dragon's effect. When it's synchro summoned, I get to special summon a Resonator monster from my graveyard. Return to the Me muero field, suavísimo Red entre el toque. Resonator.
This time, I'll use my red resonator's effect. Since I special summoned it, I gain life points equal to the attack points of a monster on the field. And I choose my Red Rising Dragon. Red Rising Dragon has 2,100 attack points, which means La I cara gain del colegista de 2,100 Douglas me life encanta. points. 2,100? What do you care? A defensive duelist like yourself will never touch my life points anyway. Claro, ahí básicamente Jack Atlas ganó vida, y harta de hecho. Red Resonator with my level 6 Red Rising Dragon. From the ancient chasms of a lost world, I awaken a great and terrible power. I synchro summon, now rise, Starlight Red Dragon Archfiend! Oh, el Scarlight. Es el Red Dragon Archfiend del manga. Starlight Red Dragon Archfiend, attack Gong's face down monster! Buena. Aguante Soul You Piercer. attack Super Heavy Samurai Soul Piercer! Yeah, now its effect activates. Since it was sent to Gong's graveyard, Gong gets to add a Super Heavy Samurai monster from his deck to his hand, and Gong chooses Super Heavy Samurai Big Waraji! Yeah. Gong's Me monster encanta. is in defense mode, which means Gong doesn't lose any life points. How's that for defense, Jack? It's true that you don't lose any life points, but look at your barren field. Not a single defense in sight, and certainly no prospects for mounting an offense. I set a card face down and then end my turn. Gong's turn. Gong draws. Me encanta. Gong special summons Super Heavy Samurai Big Waraji. As long as Gong has no spell or trap cards in Gong's graveyard, Gong can special summon this card from the hand. And since there are no spell or trap cards in Gong's deck, that's never gonna be a problem for Gong. You must be kidding me! You put all of your monsters in defense mode and don't use spell or trap cards? Is this some kind of joke? No jokes, Jack. Gong knows how to duel, and Gong is about to teach you a thing or two. Gong tributes Super Heavy Samurai Big Waraji to summon Super Heavy Samurai Big Ben King. Yeah. Hold on! Are you sure you know how to duel? Así que puedo ocupar porque me encanta cómo lo está haciendo el doblajista de voz de Gongensa acá, o Gong Strong. Lo está haciendo súper bien, me encanta. Como que le creo totalmente el personaje. Jack Atlas como que es más o menos pero el doblajista de Gong Strong le está poniendo todo el corazón, me encanta mucho. Hay que decir los chicos, básicamente la voz latina de Atlas es básicamente Camilo Rodríguez, la voz de Blackjack latina, Netero y Chalnar de Hunter X también. Tiene harto repertorio, ¿eh? Bien ahí. Qué buena voz para el personaje. Y déjate dice por qué Jack suena como Pegasus. Que puta, el Pegasus gringo suena distinto también, pues, pero... Sí, puta. Ted Lewis lo está haciendo bien, pero básicamente... Algo le falta a este Jack Atlas que no está... No resonando tan bien, diría yo. Lo que es irónico, porque su arquetipo es Resonator, pero bueno. Your Big Ben K is a level 8 monster, and that means you need to tribute 2 monsters to summon it. But I only see 1 monster that was tributed. Super Heavy Samurai Big Waraji counts as 2 monsters when it's tributed for Big Ben K. Oh, well played. Thank you. Do my eyes deceive me, or did you just summon a monster in attack position? Technically, Gong did, but it's only staying there for a second, because when Super Heavy Samurai Big Ben K is summoned, Gong can change its battle position. Yeah, Gong switches it into defense mode! Next. Yeah. Next, Gong special summons Super Heavy Samurai Trumpeter. Buena trompetera el toque. Like Super Heavy Samurai Big Waraji, Gong can special summon Super Heavy Samurai Trumpeter from his hand as long as there are no spell or trap cards in his graveyard. And there's no way you're ready for what's next, Jack. This monster is gonna bring you some big league pain.
Gong synchro summons his level 10 super heavy samurai warlord Susanoo. Le pone, me gusta. An impressive synchro summon of a level 10 monster. But your warlord Susanoo only has 2,400 attack points, and you summoned it in defense mode. It's no threat to me there. That's where you're wrong, Jack. Super Heavy Samurai Warlord Susanoo can attack while in defense mode. And when it does, Yo que no daría por ser público de uno de estos duelos, me encantaría. Ahí la dice, claro, vamos que el público corre el fondo. Sí. Gong says that's right. And Warlord Susanoo has 3,800 defense points, which is higher than your monster's attack points. Super Heavy Samurai Warlord Susanoo, attack and destroy Jack's Scarlet Red Dragon Archfiend. I activate my trap card, Safe Zone. This continuous trap card protects my Scarlet Red Dragon Archfiend from destruction. Well, Gong's monster may be the one in defense mode, but it looks like you're the one on the defensive. Even though your monster is protected by your trap card, you still take damage. And Gong counts 800 points of it. What was that about not being able to damage your life points? If Gong isn't mistaken, you're the one who has taken damage so far in this duel. Don't let one lucky attack get to your head. If you look at the scoreboard, I'm still 1,300 life points ahead of you. Well, okay, come on, Jack. Just admit defensive strategies are the best strategies! Your safe zone is the only reason Scarlet Red Dragon Archfiend is still on the field. You think my safe zone is a defensive trap card? You're mistaken, Gong. Safe Zone is not a defensive card. Ay, casi se me sorprendió que tengan un vasito de agua. De hecho, Gong tiene un vasito de agua. Lo necesita para hacer esa voz todo el rato. Gong isn't done yet. Gong equips his super heavy samurai warlord Susanoo with the super heavy samurai soul beads in his hand before ending his turn. I draw. Me encantó Billy Bob Thompson. Scarlet Red Dragon's Archfiend's effect. Once per turn, I can use its effect to destroy as many special summoned monsters on the field as possible with fewer attack points than my Scarlet Red Dragon Archfiend, and inflict 500 points of damage to your life points for each monster destroyed. Since your super heavy samurai warlord Susanoo only has 2,400 attack points, it's as good as gone. Slow down. De acuerdo con la en todo caso. Faster. Or have you forgotten about Gong's super heavy samurai soul beads? The first time a monster equipped with soul beads would be destroyed by a card effect. It's not destroyed. Gong's super heavy samurai warlord Susanoo is staying right where it is. I'm quite aware that your soul beads does, and plan to exploit the fact that it can only protect your monster once per turn. Watch. I discard. La pregunta que dijo Rihan, básicamente, claro, el Scarlet Red Dragon Archfiend lo que hace es que puede destruir monstruos en el campo que tengan menos que su ataque y le pega 500 directo al oponente por cada uno. Entonces aplicó el efecto para destruir básicamente el Susanoo de Gong. Pero claro, Gong más que nada como que recalcó el hecho que con Soul Beats equipado no puede ser destruido una vez por turno. Entonces más que nada como que Gong le dice eso, de que su monstruo no fue destruido y se queda justo donde pertenece, en la mesa. Pero Jack dice de que básicamente eso no le importa porque él sabía eso y que va a explotar básicamente esa condición de una vez por turno para acabar con Susanoo de una vez por todas. Mirror resonator from my hand to special summon Bone Archfiend. Bone Archfiend? Gong has never seen that card before. Oh, I see you spotted the first.
Ya, ojo de que me dijo eso Gong de que nunca he visto esta carta antes, porque se me quedó esta carta es de las nuevas cartas que se ven en la nueva baraja de estructura. Porque así, ¿por qué estamos viendo en este momento un duelo de Gong Strong contra Jack Atlas? Más que nada porque Gong Strong, imagino porque Super Heavy Samurai es popular gracias al último soporte. Y Jack Atlas debido a que va a sacar nuevo Structure Deck, que va a salir como en agosto si no me equivoco, o quizá en julio incluso. Que viene con muchas cartas nuevas, que dan soporte a la estrategia de Atlas. First of my new cards that have not yet been released to the general public. Eso mismo. In exchange for allowing Konami to name the upcoming Structure Deck. Structure Deck, the Crimson King, after yours truly, I received an advanced copy. With the new cards... Básicamente ahí decía de que, claro, po, le permitió a Konami nombrar al siguiente más pareja de estructura en honor a su estrategia. Y gracias a eso, Konami le dio como de manera anticipada cartas que vienen como en esa baraja. Structure Deck, the Crimson King in my deck. You don't stand a chance. Next, I'll use my Bone Archfiend's effect to send the level 1 Synchron Resonator from my deck to my graveyard and modify my Bone Archfiend's level. Now, I'll use the effect of the Red Rising Dragon in my graveyard. By banishing it from the duel, I get to special summon Mirror Resonator and Synchron Resonator back to my field. And I'm nowhere near done. I tune my level 8 Starlight Red Dragon Archfiend with my level 1 Mirror Resonator and level 1 Synchron Resonator. Together, these monsters will call forth an absolute power destined to rule this duel. Now I synchro summon. Bow down and tremble in terror before the level 10 synchro monster, Tyrant Red Dragon Archfiend! Hang on, Jack. You can't do that, okay? Mirror Resonator and Synchron... Eso es lo otro. La estrategia de Jack también involucra, para darle más poder a sus sincros, utilizar más de un Tanner. La mayoría de los monstruos requieren como un Tanner y distinta cantidad de monstruos no Tanner. En cambio, los monstruos de Jack Atlas, que son como versiones mejoradas en particular, requieren al menos 2 Tanners y un no Tanner. No sé cómo más que nada le va a reclamar eso ahora. Resonator are both tuners. So, unlike most synchro monsters, Tyrant Red Dragon Archfiend requires 2 Turner monsters to be used in its synchro summon. So I not only can, but must, use 2 tuners in its synchro summon. Now I use my Synchron Resonator's effect. Since it was sent from my field to my graveyard, I return Red Resonator from my graveyard to my hand. That is very cool. But your monster's 3,500 attack points are still lower than Super Heavy Samurai Warlord Susanoo's 3,800 defense points. You can't destroy it in battle! You're right that I can't destroy it in battle. But while your monster pointlessly sits on the field in defense mode, my Tyrant Red Dragon Archfiend is ready to take action. Tyrant Red Dragon Archfiend, reign in a new era of tyranny and activate your effect. Effect now? What? My Tyrant Red Dragon Archfiend destroys all other cards on the field. And since you've already used the protection of your soul beads, your monster is helpless. Super Heavy Samurai Warlord Susanoo! Perhaps you shouldn't have depended so heavily on one easily defeated monster. The worst is yet to come, because my Tyrant Red Dragon Archfiend can still attack. Tyrant Red Dragon Archfiend ruthlessly attack Gong's life points directly! Impossible! That blast should have knocked you right off the stage, but you didn't move an inch. That's Gong's heavy, strong style! Woo! Y bueno, Gong is... otra gracia de Gong Strong en particular es que básicamente la estrategia como que su estrategia como heavy strong, o básicamente la estrategia de no moverse, de ser inamovible en el campo. Por eso es que todos los monstruos super heavy samurai como atacan y hacen todo en defensa, porque supuestamente ellos no se mueven de su lugar para atacar.
Entonces, claro, allá Carlos decía, pero ¿cómo con ese impacto no saliste volando por los aires? Entonces Gong Strong le dice, esa es parte de mi estilo, nos quedamos aquí básicamente de pie, enfrentando como el duelo. Gone through extensive training. Nothing moves Gong or Gong's monsters. You might want to reconsider that statement. It looks like your super heavy samurai warlord Susanoo was just moved right into the graveyard. Well, you're right, but Gong still has 500 life points left. Even when you're backed up against the edge of a cliff, there's still a chance in victory. All Gong has to do is hold on for a little while longer. If Gong can survive just 2 more of your battle phases, Gong will win this duel! Easier said than done. I set a card face down and end my turn. All right. Gong draws! You may be known for your riding skills, but Gong knows a thing or two about motorbikes as well. Buena carta nueva. Gong discards Super Heavy Samurai Motorbike to activate its effect. Vamos a ir a las cartas nuevas. Bueno, ¿qué no daría por estar en ese escenario Since Gong sentado? has no spell or trap cards in his graveyard, this lets Gong add Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi to his hand. Gong now activates Prodigy Rakoushi in the Pendulum Zone. Pendulum Zone? You said you don't have any spells in your deck. Well, Gong doesn't consider Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi a spell card because it's only a spell card while it's in the Pendulum Zone. Me encanta el lector. 10 de 10, muy recomendado. Perfectly with the Super Heavy Samurais and Heavy Strong Style. Y'all can say it next time with me. Next time. Next, Gong uses the effect of Super Heavy Samurai Prodigy Wakaushi. Yeah. Since there are no spell or trap cards in Gong's graveyard, Gong can play Super Heavy Samurai Monk Big Ben K in his other Pendulum Zone. And special summon Prodigy Rakoushi to the field. Next, Gong uses Monk Big Ben K's Pendulum effect to add Super Heavy Samurai Soul Piercer to his hand. Now that Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi is on the field, Gong can use its other effect. Since there are no spells or traps in Gong's graveyard, Gong discards Super Heavy Samurai Magnet from his hand to special summon Super Heavy Samurai Monk Big Ben K from his deck. Buena. Next, Gong equips his Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi with the Super Heavy Samurai Soul Piercer in his hand. I'm not impressed. You made all of those plays and still don't have anything that can stand up to my tyrant Red Dragon Archfiend. Well, maybe this'll change your attitude. Gong tunes the level 4 Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi tuner with the level 8 Super Heavy Samurai Monk Big Ben K non-tuner. Totalmente de acuerdo con Layo. A monster that is bold, steadfast, and immovable. I synchro summon Super Heavy Samurai Brave Masurawo. Esta me da carta nueva. 4,000 defense points? Well, that's right. Which is more points than your tyrant Red Dragon Archfiend has. Since Super Heavy Samurai Prodigy Rakoushi and Super Heavy Samurai Monk Big Ben K are both pendulum monsters, they'll go to Gong's extra deck instead of his graveyard. Now, Gong will use the effect of his Soul Piercer. Since it went to the graveyard, Gong gets to add another Super Heavy Samurai Soul Beads to his hand. Gong is... Soul Beads es como la peor opción para llevarte en ese punto, pero... Gong equips his Soul Beads to his Super Heavy Samurai Brave Masurao.
Gong knows you like to destroy monsters with Y ojo de que aquí básicamente Gong no activó un efecto. Wakauji cuando ha utilizado para sincro, como material de sincro, se puede setear automáticamente en la zona de péndulo de vuelta. Pero bueno, no es que yo juegue mucho Super Heavy Samurai ni nada por el estilo. artifacts, and Gong isn't gonna let that happen. We'll see about that. Next, Gong summons Super Heavy Samurai Security. Ya. Gong sure is glad. Esta carta es nueva. Todavía no sale. De hecho va a salir en la edición que sale a fin de mes. Y de hecho me interesa mucho. La necesito. Bueno, sigamos. He got his hands on this brand new card coming out of Duelist Nexus. Yeah. Oh, buena. Creo que no se había anunciado en qué edición aparecía. Pero básicamente este pana en este duelo anunció que venía en Duelist Nexus. Now Gong uses his security's effect when it's summoned to add Prodigy Rakaushi back to the hand. Ah, por eso no le doy un poco de vuelta. Next, Gong tributes his security to special summon Super Heavy Samurai Big Ben K from the graveyard in defense mode. Y'all ready for this? Now Gong enters his battle phase! Battle phase? All of your monsters are in defense mode. Well, whatever, true. But do you remember how Super Heavy Samurai Warlord Susanoo attacked while it was in defense mode? Well, so can Big Ben K and Brave Masurao. Yes, sir. Plus, just like Gong's Warlord Susanoo, both of these monsters use their defense points instead of their attack points for damage calculation. Super Heavy Samurai Brave Masurao, use your 4,000 defense points. Attack and destroy Jack's Tyrant Red Dragon Archfiend! Oh no! Lo hizo My bolsa. Red Dragon Archfiend! Gong knows that he just needs to survive until his 5th turn in order to win this duel, but where's the honor in that? Dropping your life points to 0 will prove once and for all that the best offense is a good defense. So Gong will keep battling. Super Heavy Samurai Big Ben K, attack Jack's life points directly. Not fast enough, Gong. I activate my trap card, Escape from the Dark Dimension. This trap card lets me special summon one of my banished dark monsters back to the field. And I choose my Red Rising Dragon. I summon it in attack mode. Wait, what, attack mode? Your Red Rising Dragon only has 2,100 attack points. Big Ben K's defense points are, 1,400 points higher. You should have summoned it in defense mode. There's no need for me to hide in defense mode. That's what I've been telling you all along. Well, we'll see about that. Oh, and by the way, thanks for triggering the effect of Brave Masurao. Pero cuando se activa una carta mágica o trampa, Gong forgot to mention el usuario que you tiene como a activate Masurao spell puede trap robar card 2 cartas más. Pasa a tener 3 cartas en la mano. on the field. Gong gets to draw cards until he has 3 cards in his hand. Woo! Since Gong only has 1 card right now, Gong gets to draw 2. Gong's attack continues against Red Rising Dragon. Red Rising Dragon is destroyed! Perhaps, but I've only begun mounting my offense. Your offense can't hold a candle to Gong's defense. Gong ends his turn. I draw. I summon Red Familiar. Well, that doesn't look so Otra carta nueva. familiar to Gong. Me encanta. Gong doesn't recognize it at all. Next, I activate my Red Familiar's effect. By tributing it, I can special summon Starlight Red Dragon Archfiend back from my graveyard with its effects negated. Next, since there's a level 5 or higher dark monster on the field, I can special summon Vision Resonator. Now, I activate the effect of my Red Rising Dragon. I banish it from my graveyard, Invoca. special summon Synchron Resonator and Mirror Resonator back to my field. Otra vez ese combo, bueno. Now it's time for another Synchro Summon.
I combine the might of all 4 of my monsters. Yeah, but 3 of them are tuners. That's right. 3 tuners is exactly what my mighty synchro monster needs. Take witness to a tuners, cosmic explosion of a magnitude never before seen. I synchro summon Red Supernova Dragon! That thing's enormous! My Red Supernova Dragon has 4,000 attack points to start and gains an additional 500 attack points for each tuner in my graveyard. Since I have 3, Red Supernova Dragon has 5,500 attack points. Gong knows that you also get to return a resonator from your graveyard to your hand with your sack brawn. Resonator's effect, just like you did earlier in the duel. Well, I'm glad you've been paying attention, Gong. Thank you. While it's true that I could return a resonator to my hand, I'll choose not to do so. I want my Red Supernova Dragon to have all of the attack points it can. And I'm not going to reduce its attack points by 500 by removing a resonator from my graveyard. I will, however, use the effect of my Vision Resonator. Since it was sent to my graveyard, its effect lets me add a spell or trap card from my deck to my hand that mentions Red Dragon Archfiend. And I'll choose Absolute Power Force! Escucha. Now it's time to battle. Your super heavy samurai brave Masurawo may have 4,000 defense points, but its stats pale in comparison to those of my monster. Red Supernova Dragon, blast Gong's brave Masurawo into space! Oh no! You don't lose any life points in that battle, but you only have 500 life points left. I won't take much for me to wipe them out on my next turn. Gong draw! Move! In case Gong needs to remind you, this is Gong's 4th turn, which means all Gong needs to do is last through 1 more of your turns, and he will win this duel. No need to remind me. I stand by my word. If I can't defeat you on my next turn, I will concede this duel. So, you'd better make this turn count. Gong Las stakes starts ahí. off by activating the effect of Super Heavy Samurai Monk Big Ben K. Gong adds Super Heavy Samurai Soul Claw from his deck to his hand. Buena. Next, Gong equips Super Heavy Samurai Soul Claw to Big Ben K. Now, since there are no spells or traps in Gong's graveyard, Gong special summons Super Heavy Samurai Trumpeter. Gong Seguir el trencito. uses his Soul Claw's effect. Gong special summons the equipped Soul Claw to his field. Gong sends his level 2 Trumpeter, level 2 Soul Claw, and level 8 Big Ben K to the graveyard for a level 12 Synchro Summon. Choo-choo! Make way for the pain train! Yeah! Choo-choo! Freebie. Choo-choo! Gong Synchro Summon Super Heavy Samurai Steam Train King! Impressive, but it's still no match for my Red Supernova Dragon. Gong isn't finished. Gong equips Ahorita his me dolió. Steam Train King with Super Heavy Samurai Soul Bank Cannon to increase its defense points to 5,800. Just like so many of my Super Heavy Samurai monsters, Super Heavy Samurai Steam Train King can attack while it's in defense mode and uses its defense points instead of its attack points in damage calculation. Yeah. Since your Red Dragon Supernova Dragon has only 5,500 attack points, it's time to attack. Super Heavy Samurai Steam Train King, take down Jack's monster. Me encanta. I activate my Red Supernova Dragon's effect.
Since your monster declared an attack, my red supernova dragon banishes itself along with all your cards on your field. Pucha. Then, in my next end phase, red supernova dragon returns to the field. Yeah, all right. Your red supernova dragon is as good as gone forever. Since it won't return to the field until your next end phase, you won't have an opportunity to attack with it before Gong's 5th turn. At that point, I'll have already won. Plus, since you used all of your best cards to bring that thing out, you can't have much more gas left in the tank. Va a perder Gong Strong, ¿no es Just to be cierto? safe, No quiero que never pierda. hurts to fortify one's defenses. Díganme que no va a perder. Gong normal summons Super Heavy Samurai Scales. Buena, Scales. Main Fate 2. Scales effect special summons a level 4 or lower Super Heavy Samurai monster from the graveyard. Gong will use it to allow Super Heavy Samurai Motorbike to ride back onto the field. Pues me encanta. Next, Gong activates Motorbike's effect. This increases the level of Super Heavy Samurai Scales from 4 to 6. You know what's coming next, Jack. Gong synchro summons a monster that moves faster than the wind and jumps higher than any creature known to man. Defend my life points, Super Heavy Samurai Ninja Sarutobi. Guante Sarutobi. This is your last chance to defeat me, Jack. I end my turn. I draw. One last chance is all I need. Último turno, I man. activate my spell card, Return of the Dragon Lords. Oh. This card lets me special summon a level 7 or 8 dragon from my graveyard, and I choose my Scarlight Red Dragon Archfiend. El primer monstruo que invoco sí, creo. In ¿Ya? case you've forgotten, you only have 500 life points left. My Scarlight Red Dragon Archfiend's effect is able to destroy all special summoned monsters on the field with fewer attack points than it has, and then inflict 500 points of damage to your life points for each. It seems like a happy coincidence that you have exactly one special summoned monster for my Scarlight Red Dragon Archfiend to destroy. After all your talk about attack points and strong offense, you're gonna win this duel with an effect that inflicts direct damage? Not a chance! I set out to show you that no defense can withstand the unstoppable force of my attacks. And that's exactly what I'm going to do. I attack your Ninja Sarutobi with my Scarlight Red Dragon Archfiend! Ugh, Gong cannot believe it. Your pride is your downfall, Jack. Whew. You just threw your victory away. Scarlight Red Dragon Archfiend will destroy my Ninja Sarutobi, but since it's in defense mode, I won't take any damage. And that's all that matters. This is your last turn before I win. Don't jump to conclusions, Gong. Just because you don't use spell and trap cards doesn't mean the rest of the world has left them behind. You've obviously forgotten about the quick play spell card I added to my hand on the last turn. No, se va a acabar. Absolute No. Power Force! Oh no, Gong did forget. Wait a minute. Is your absolute power, if your absolute power force is so strong, why wouldn't you have used it in your last turn with your Red Nova Dragon? You must be bluffing. Unfortunately for you, I'm not. You see, Gong, absolute power force can only be used on a Red Dragon Archfiend. That means I can use it with my Scarlight Red Dragon Archfiend, since its name becomes Red Dragon Archfiend on the field. But I can't use it with my Red Supernova Dragon. Red Supernova Dragon was just a decoy, summoned in order to force you to use everything you had to defend yourself against it. Scarlight Red Dragon Archfiend is the true heart and soul of my deck,
and is the unstoppable force behind it. Now my Mira, absolute hay una power carta super force heavy que spell salva a Gong en card esta circunstancia. increases its No sé si attack lo points ocupe. by 1,000, stops you from activating cards and effects, and allows my monster to inflict piercing damage. Oh, piercing damage? Oh, that means Gong loses life points from the attack, even though Ninja Sarutobi is in defense mode. Twice as many, as a matter of fact. ¿Qué pasó con Because que absolute power force also doubles all battle damage that my Scarlet Red Dragon Archfiend inflicts to your life points. And there's not a thing you can do about it. Oh, Gong is done for. Brace yourself for a crushing defeat, Gong. Scarlet Red Dragon Archfiend, attack Ninja Sarutobi and wipe out the rest of Gong's life points! No, qué paja. It looks like might makes right after all. No defense can stand up to the absolute power of my attacks. And I'm sorry you had to learn that lesson the hard way. Well, Gong just needs to up his defenses even more. That was a close duel. And if you hadn't drawn Return of the Dragon Lords, Gong would have won it. Gong's heavy, strong style of dueling is Ah, pero igual, constantly puta, evolving. podría And haber hecho Gong muchas más can't cosas, wait Gong. to take his Igual dueling pajita. defenses to new heights. I have to admit, Gong, your heavy, strong style is unlike any I've ever seen. I can't help but respect the way you attack with your defense position monsters and use your defense points to overpower and destroy monsters in battle. Well, thank you for that, Jack. Could it be that you finally realize that a defensive strategy is the best strategy? Ya no Not a justo el chance. turno 5 por si acaso. Dueling with power is the only way to duel. There isn't a monster I can't blast away, and I've proven that today. I'll bet the top 16 of the North America WCQ is full of duelists who know how to duel with power, just like me. And I can't wait to watch them compete. Yeah, watch him beat you. Oh, beat me? Are you kidding? Oh, there you Oh, go. yes. Estuvo bueno. Pero insisto, hubieron muchos efectos que se podían haber ocupado y que no se ocuparon. Yo hubiera jugado mejor como Gonga. Pero bueno, ahora sí. Pasamos ya directamente a lo que es la final, yo creo. Porque como estamos de hora, ya son las 12 ya. Cerramos con la final. A ver. Of the tournament, we see Jeremy contra Lars. the top four Este bracket con los here. nombres de We los jugadores. see that Enzo fell to Jeremy Mitchell. You saw that in the feature match last round. In the other side, we saw Lars defeat Jeremy Gerardo Mitchell 2-1. It was a contra close match, but Lars Lars taking it. And now the Enriquez. final is going to be Ahí Jeremy parece que este versus video, Lars. de ahí lo One vemos, of these déjame, ahí players lo vemos. will be our North American World Championship qualifier champion and get that awesome trophy that they're going to be able to have forever. I can't wait to see which one of these players is going to walk away with it all. Absolutely. We have played 12 rounds of Swiss, all the way from top 64, and now we are finally at that final match. One more match to be played, just potentially only 2 games, hopefully 3 games of Yu-Gi-Oh! To be played. Both these players on the Kashtira strategy, proven why it's been so Claro, strong. básicamente por lo We've que seen a lot of dicen, different deck types throughout the tournament, but básicamente el último Kashtira duelo, really la gran proving that it final, is that powerhouse fue that Kashtira contra Kashtira. That's right. Now let's go ahead and meet our finalist here for the North American World Championship. Así se qualifier. That's right. It's all Lars tiene coming nombre de down ganador. to ¿Quién te ganó? this. Me ganó el Jeremy. First up, we have the man you just saw win on the feature match stage. It's Jeremy. He's from Jacksonville, Florida. His favorite carta card, favorita es Sprite Blue. Sprite Blue. Facing him is, of course, Lars. He is from Miami, Florida. Favorite card again, Carta Blue Eyes White favorita, Dragon. We Blue saw Eyes him win White Dragon. his feature match as well. Un anciano del It's juego. going to be quite the match here. Both these players did Un win the brigais past ahí. 2 feature matches, and now they're back here to face off against each other. We have an all-Florida finals. Shout out to Florida. It looks like they're producing some excellent duelists from that state.
Fíjense, no, no, Jeremy. Me encanta que el head judge es el que se acerca para ver la partida. Jeremy ganó 15 victorias, solo una derrota y ningún empate. Lars tiene 14 victorias, 2 derrotas y 0 empates también. Oh, y Cass, por cierto, abrí al lado el video que mandó el Rija y mandó el deck de Giro. ¿Querías saber qué cartas tenía ese deck? Bueno, ahí lo mandó. Hay que pregunta cómo se empatan en este juego por tiempo, básicamente. Si se acaba el tiempo y ambos van como iguales en victorias, básicamente ahí puede haber un empate. Créeme que en torneos oficiales básicamente los empates son súper frecuentes. Yeah, we see that both these players have to, as presumably at this point, be extremely prepared for the Kashtira mirror match. They've been seeing it all throughout the weekend, even if they have been running into those other decks across the way. But, looking at these mirror match, Kashtira, interesante. Así sí que lo guardó. Buena. I think Kashtira is probably favored in the Kashtira versus Kashtira matchup, but I think I'm looking for maybe who's Por eso Kashtira es como la baraja como que más se está utilizando últimamente. You win that dial turn 1, you can put your opponent on going first. The consistency of the Kashtira deck has been hit a little bit, so getting y ojo, Gas, que creo que no todas las cartas, pero la mayoría de las cartas que están en el mazo creo que están en Master Ball. Ahí Gas decía, quizás signifique que vuelva a Yugis, por lo cual era un lava golem. Está bien, aguante. ¿Tu carta favorita sería lava golem? Yo te puedo comentar que mi carta favorita en particular sería el Cosmic Placer Dragon. Not super relevant in the Kashtira mirror match. Both players want that to be happening, so committing your resources into something like that can prove detrimental in the mirror match. You want to just force your opponent to commit their resources first, and then your cards can play into their cards, which is what Kashtira is so good at. Yeah, and both of these players are main decking 3 copies of that Dimension Shifter. It kind of reminds me when like that Grassland greener decks would face off each other. Before you start the match, you already know 3 cards you're probably going to side out for game number 2. Ya se viene. Now we saw Lars open that card both games 1 and game 2 in his feature match. I think he wants to go as far away from that card as possible this match. We'll have to see how the players draw. It looks like they're shuffled up and ready. The hands are dealt. That's game right. 1, vamos. Ready. It's game number 1 here of the finals of the North American World Championship qualifier. Here comes the die roll. 7. 7 contra. What will Lars roll? It is a 10. Ya, Lars parte. Okay, Lars Lars go first. All right, let's see how it goes for Lars here. Looks at his hand. I know I saw a copy of Infinite Impermanence, so that will be useful. He's going to start with Pressure Planet Race Off. Ash Blossom al toque. Jeremy playing a Lightning Speed. Triple Tactics Oh, Talent. Tactics Talent. Roba 2 cartas. It looks like he is going to draw 2 cards. 1, 2. Bastante el campo, pero hay que buscar monstruo Kashtira. Le jugaron, Jeremy jugó Ash Blossom para evitar la búsqueda, pero como Jeremy utilizó un efecto de monstruo en el turno de Lars pudo activar Triple Tactics Talent, que le permite hacer como 3 efectos distintos. Uno de ellos siendo robar 2 cartas. Looks like he doesn't have any Kashtira cards. That Ash Blossom and Joy String going to be enough to stop Lars and his no tenía ningún strategy. monstruo para jugar. 2 cards from the triple Dice que su carta favorita es Mahat. Bien ahí. He knows that the Kashtira matchup, that Kashtira Unicorn, ya. Jeremy sí tiene cartas Kashtira para partir. O activó Impermanence. Yep, after the activated effect to try and add a spell, and now it looks like Jeremy has the Kashtira Rise Heart in the hand, going to be able to special summon it. Jeremy tenía todo, a Lars no sale nada. Piensa que robó 2 cartas. Efecto de Rise Heart le permite más que nada enviar directamente desde el mazo al Vanish. Es Kashtira Fenrir. Shakira. No, tiene Shakira. Efecto de esa carta le permite básicamente invocar el Fenrir directamente del Vanish al campo. Ahora Jeremy ya tiene monstruos nivel 7. Básicamente tiene los materiales necesarios para traer al boss monster de la baraja Kashtira. ¿Tenía otro Impermanence? Now, even though those are powerful interruptions, those monsters are still there. There's still so much pressure. ¿Dónde está como mi partida del principio del stream? Tenía solamente cosas para negar, no tenía nada para jugar. What do you think about using the Infinite Permanence on the Kashtira Rise Heart, potentially? Do you think there's a reason why he held it off and to use it for the Fenrir? Me carga que Lars juegue el mazo así. Me estresa cuando juegan con el mazo da vuelta. He's really far behind right now. If Jeremy has access to Kashtira Birth, there's really a low chance of winning in the first place. You want to try to cut him off as much as possible and keep as many resources for the kickback.
Ya, X y Z. Makes a lot of sense. I mean, Jeremy's still sitting on a O todavía copy of no. Prosperity in his hand, I see. And it looks like Jeremy's going to go into And battle phase, face. attack with Kashtira Unicorn. It's going to be effect negated, so he's not going to be able to look at that extra deck thanks to Infinite Impermanence. Yep, same thing with the Fenrir. Fenrir will not be able to go after that pressure planet. Should be a 16, right? Maybe that's why the double Infinite Impermanence holding to make sure those monster effects don't deal with anything on his field. Here from Lars. Now Jeremy, after he's got his damage in, he might go into main phase 2 to use something like Pot of Prosperity since he won't have to have that damage. The imperms are right here, right? Ahí Cast dice, pero bueno, eso no es su carta. Lars bueno indecente. Y dice, por eso tiene nombre de Perkin el Lars. Pero ¿para qué? ¿Por qué son así? Son los finalistas de un evento de 10.000 personas. Eso, ahí. Cuando baje los puntos de vida, el Cast va a hacer el sonido. Y quedó en 1600, por. Y Potos Prosperity más encima. I'm sorry, it's this habit. There's a pressure planet of zone, a dark hole, a Kashtira Theosis. Mira las primeras 6 cartas y se lleva cualquiera que quiera a la mano. There's a lot of solid options here. Maybe just getting more resources with the pressured planet is good enough. Con Jeremy partió con toda la ventaja. Additional bodies on the field. I think it's between Theosis and Lars la tiene muy complicada. or the pressure planet. Yeah, getting another copy. Ni siquiera hemos visto los exis de la baraja. Está brígido esto. ¿Ya se llevó el campo? Si no me equivoco. Sí, el campo. El campo básicamente permite buscar un monstruo Kashtira. Ahí Rehan dice, Jeremy metió mata negra. Bueno, que Jeremy tenía todo. Lars no tiene nada. Yo soy Lars. Yo me identifico oficialmente como Lars en este momento. ¿Qué buscó? Puta, no alcancé a ver qué carta buscó. Is it a unicorn he's adding? It looks like it. I can see it between the shuffles. Yep, that is a Kashtira. Ah, agregó otro Kashtira Unicorn. Being able to normal summon that maybe in the following turns off the Kashtira birth. I think he still has his normal summon this turn even. That's true. Yeah, because he used the special of the Rise Heart and used the birth on the Fenrir. Ya, se viene. De X y Z. Yeah, I wonder, like, what Xyz monsters are you going to go into right now? Are you going to summon the Shangri-La? Oh, the Flare Metal. Red Eyes Flare Metal. He's putting the pressure. Jugó un monstruo Red Eyes que así cada vez que el oponente activa un efecto se pega 500 puntos de vida. Efectivamente, a Lars le quedan solamente 1600 puntos de vida, así que activando 4 efectos, o sea, 3 efectos, ya queda con 100. Con Jeremy Game 1 está dando una paliza de aquellas. Jeremy showing why he's here in the finals. You can't just play standard. Sometimes you got to have some surprises for your opponents along the way. Un pobre Lars. He has to be really careful how he sequences his next plays. He only has so many activations to work with. Brígido. Brígido, brígido, brígido. Didn't have the start that he wanted. I mean, if Jeremy didn't have that Ash Blossom and Joyous Springs, things could be going differently here. But Fenrir, invocado especial. Activa efecto. Para barichear básicamente al pana. Crash with the Fenrir, both right sides pumping them up by 100 each. Y se pega el daño, ¿no es cierto? Oh, but then there's his follow-up, which is going to be met with enemy controller. Oh. He's going to take it. Lars is not out just yet. It's still in the battle phase, so he can attack with the Fenrir. Ah, creo que cuando se invocaba especial era que quitaba daño el Red Eyes. That is a Theosis in his hand. He's able to extend into this full combo here. Can he make a comeback? Yep. Yeah. Lars logró hacer daño al punto de vida del oponente. She's going to use the effect of Kashtira Fenrir here in main phase 2. Enemy controller just so incredible in the mirror match. I love that they're main decking copies of enemy controller. We've seen a lot of players main decking 3 copies. One of my favorite cards of all times when it's just so versatile. Yeah, the heads up play also by Lars. Enemy controller, qué carta más clásica. Me encanta que se siga ocupando. Having that enemy controller being removed at all because he knew that's what he was going to need in the resource battle to crack back in whatever field that Jeremy needs. He knew that he wasn't going to be able to win this without drawing a monster himself, and Fenrir was a perfect one, able to bait out both responses from Jeremy and then take control using Jeremy's own monster. Yeah, when you don't draw so great, you can't just be frustrated. ¿Qué sucio es el cast? Think about what can I do from this position? Can I play to my outs? What card can I draw and how can I play? Oh, pero no ha robado ningún monstruo Lars. Porque el Fenrir que jugó ha sido lo que ha robado. Brígido.
for his foresight here, looking towards his Es mi pana Lars ultra cursed. and now he just needs to be able to contemplate through Buena. his plays and figure out Ojo. what the best end field is, knowing that Jeremy has a unicorn in his hand as well as the birth already on the field. Ya, pero ya al menos tiene una raíz hard. Algo tiene. Targeting the Fenrir to special summon a Kastira monster with a different attribute. He's going to summon Kastira Unicorn. Be able to use that effect to add Kastira Birth. Which monster did Lars add off the effect of Fenrir at this point? Was it another copy of It Unicorn? was Unicorn, yeah. So one of the two cards in his hand is Unicorn. So Lars is probably going to be looking to get this Birth off the field. Sorry. Lars also has a copy of Tactics still, but unfortunately all those effects were activated in the battle phase. Yep, got to be in the main phase. Unless it's triple tactics stress, which could be any time in the ¿Qué turn. más va a hacer Lars? Looks like he's going to be using the Rise Heart here. Going to be able to banish one of those Kastira Ahí cards from finalmente the deck, invocó a la raíz hard. essentially going for a monster here to be able to special summon off Birth. There is already a Fenrir in the grave, but you know, maybe wanting access to a different one. We see Lars is on a heavier Kastira. Acá sí se me angustia que muevan a cada rato un cementerio. ¿Por qué lo hacen D? La verdad es que lo hacen más que nada para confirmar las cartas que tienen. Recuerden de que en Yu-Gi-Oh en particular el cementerio también es un recurso. Básicamente vendiendo el cementerio sabes qué cartas quedan en tu mazo todavía, sabes qué cartas puedes utilizar, sus efectos que quedan en el cementerio, cosas así. De verdad es como es súper importante revisar el cementerio. Also be attempting to use its effect on the field. Not really something that a lot of people pay attention to, but being able to look at the top 5. Aparte piensa con los nerviosos que tienen que estar. Una estrategia también para liberar un poco de estrés es hacer algo con las manos. Ya sea revisar el cementerio, o revisar el cementerio, o la mano, o el extra, o las cartas vanichadas, etc. I think he's going for Rise Heart, but I was wondering. A Rise Heart con 3 materiales. Want to go for something along the lines of the Dark Arm Dragon, just being able to go after the birth there anyway. No, I think this is fine. Yeah, being able to set up, maybe potentially going after the cards that he lost. Yeah, he's essentially, he was losing a lot of monsters, it seems, from the previous Rise Hearts from Jeremy, so he wants to be able to get access to those back. All right, here comes Kastira Birth. He's going to use the effect to special summon that Kastira Ogre that he banished to Kastira Rise Heart. Igual se logró recuperar un poco Lars, pero igual le quedan solo 1600 puntos de vida. Ahora, si ven en Yu-Gi-Oh, el último punto de vida que cuenta es el último. Pero, pucha, igual está complicado. Going to grab preparations here. Preparations offering another form of interruption by going after those banished Fenrirs and Unicorns. Taking a second to look at everything, make sure he knows all of his resources that he has available to him. He knows that Jeremy does have that unicorn in the hand, so he's going to have to deal with that. Sí, el tema es que Jeremy tiene un unicorn, y básicamente unicorn es un starter de los barajas Kastira. No actual interruptions currently. Jeremy having unicorn already to be able to start the play. I don't know if a single Rise Heart is going to be good enough. Lanza prohibida. Me encanta que sigan viéndose cartas viejas. Ya entra el unicorn, efecto, busco una carta mágico trampa Kastira. Lars only sitting on 1,600 life points. Jeremy just needs to find a way to do a little bit of damage, and he'll be up one game here in the finals of the North American World Championship qualifier. Grabbing another copy of Kastira Birth. This has been as possible. You are able to just summon como que se cortó por un segundo el stream, pero no pasaba nada al parecer. Thinking more of a long game. Dark Hole. Is this the Kastira Ogre effect? Yep, that is the Kastira Ogre. Looking at the top 5, being able to banish one of them face down. Efecto Kastira Ogre, básicamente está enviando cartas al Vanish, si no me equivoco. Yeah, getting rid of the Kastira Scareclaw. That makes sense. That actually makes probably a big difference here. I mean, Kastira is able to access those again via a Rise Heart, but it's not going to be accessible assuming that Jeremy Claro, envió los primeros 5 y envió una carta ahí al Vanish boca abajo. Kastira tiene 2 gracias. La primera gracia es básicamente enviar cartas del campo, cualquier parte en verdad, boca abajo o vanishada. Y la segunda gracia es Shangri-Ira, que permite básicamente bloquear zonas de que no se pueden usar cada vez que se envía una carta al Vanish boca abajo. Le robaron la Rise Heart. Uy. I imagine he's either going to go for something along the lines of Theosis if it's banished, or just maybe get that Scareclaw back. Eso dolió. I don't know if Lars is going to be able to Eso dolió mucho, de put hecho. up any form of defense. That Kastira Rise Heart is already putting up like most of the damage necessary. Yeah, Lars is going to use the birth effect since the spell card resolved. He's going to banish 3 cards from Jeremy's graveyard. Okay. Rise Heart. And then Rise Heart will just trigger again, attaching one more card. Probably that Scareclaw, Kastira. Or I forgot he Pot of Prosperity, so there's plenty of cool targets under there as well. But this is
Lars is a Rise Heart, but I don't think he's going to get it back. Yeah, I think if the game isn't ending this turn, it will turn into a Divine Arsenal Zeus. More materials, the better. Materiales tiene ese Raise Heart ahora. Looks like he's thinking about using the Rise Heart effect, so he's going to banish 3 to banish the Con Ogre. 3 se va la carta que tenía básicamente Lars directamente al Vanish por acá abajo. Just getting. That's one. What are you saying? I was asking me, and it's yours. Which of the two? Which of the other two you're saying? Because that one's yours and that one might be mine. Because I attached one from the back. Oh, they're just clarifying which cards belong to who. There's been a lot of cards going over. That is They have the same Lars's cards. sleeves. Yeah. This is a good thing to deal with now before it becomes a problem games 2 and 3. And that is Ya, Game 1, Jeremy lo ganó Jeremy Mitchell taking definitivamente. game number 1. Now mere moments away from being our North American World Championship. Van a querer bien los mazos, sí, porque tienen ambos los mismos colores de protectores. No se puede causar problema, efectivamente. Pero Jeremy lo tenía todo, Lars no tenía nada. Qué dolor más grande ver eso. Because the sleeves are so common at this point, the players were asked to re-sleeve into these sleeves that were provided for them. It's very easy to just get them mixed up when cards change control. Avancemos un poquito a la siguiente. Sometimes it's really easy to get confused as to what belongs to who. Yeah, especially in a matchup like this Kastira mirror match, because there's a lot of the. Ya, listo. Vemos cuando parten el Game 2. You feel you get a little bit of swagger because you're the champion. But let's go ahead and do it. It's game number 2 of our North American. ¿Le irá mejor a Lars? No lo sabemos. Jeremy starting off with one of the best cards you can start with is Pot of Prosperity. Dos Prosperity. Lars has something like Ash Blossom and Ya, Jeremy va a poder buscar cualquiera de las primeras 6 cartas del mazo y hacerle la mano. Maybe Forbidden Lands. Pot of Prosperity being so Un Shangri-La. strong in the Kastira deck, not only being able to access 6 cards from the top of your deck, which is something the deck Forming, needs when it has Unicorn, so few monsters, Rise Heart. but also putting those cards banished that are accessible via a Rise Heart, giving it that additional protection. It's so good. He press pretty much anything he wants here. Está muy buena la If he búsqueda. already has all the De starters, verdad que he sí. can go after that Ash Blossom Joy string. Is that Theosis? Or is there pressure? Castera Apoteosis se lo lleva a la mano. O sea que ya tiene sí o sí monstruos en el campo para hacer cosas. Or at the very least, just having Unicorn. But that just Tenía las cartas manichadas en el... La Fielson por mí. of the game is what you ideally want. Fenrir. All right, looks like he is going to lead off with Kastira Fenrir here. So he's going to special summon Fenrir to add Kastira Rise Heart to the hand. We'll likely see the follow-up of the activation of Theosis. Going to be able to summon Unicorn to get that birth. There it is. Apoteosis. Es que te da un Castira, básicamente puede buscar otro Castira que sea atributo distinto. Invoca especial, Unicorn. Unicorn, cuando se invoca especial, buscáis una carta mágica o trampa Castira. Que es básicamente Castira Revert. O sea, Castira Revert, creo que es Revert. Looks like Jeremy wasn't actually prepared to go first this game. There's still a copy of Darkhold, unless he chooses to keep that in, because he knows that monsters are constantly being removed from the field back and forth here, as we saw in game 1. The field swings so often, maybe Darkhold is one of those cards that he uses to get back into the game. Yeah, and I think there's a chance Lars chooses to go first again, so you probably kept that in mind as well. Oh, actually, I'm sure that Jeremy was prepared to go first. There's a Y Z, rango 7. He probably prepared for both instances, not knowing. But imagine after seeing Lars lose game 1, after choosing to go first, you can kind of guess he's going to choose to go second. Shangri-La. Now he's going to overlay the 2 7s for Kastira Shangri-Ira. Now he's going to use the effect of Kastira Rise Heart to banish Kastira Big Bang. Envía básicamente cuando me invocaba esta carta, envía al Vanish una carta Castira. Setting up the on the field, as well as the Y el oponente básicamente tiene que enviar 3 cartas al Vanish boca abajo, las cartas del tope. Y por lo que se vio en la mano de Lars, por un segundo, lo que jugó básicamente fue, o sea, fueron 3 cartas mágicas al Vanish boca abajo. Y Jeremy dice que esa zona no se puede ocupar. Cada vez que una carta vaya al Vanish boca abajo, ese Shangri-La va a activar efecto y va a hacer que una zona en el campo no se pueda utilizar. Y es el marcador oficial de zona que no se puede ocupar. Oh, yes, of course. He's not going to commit resources to the Rise Heart because he can just use it immediately for the Eradicator and hold back as much. Y a Rise Heart, ¿qué es lo que hace? Envía carta al Vanish boca abajo para gatillar el efecto de Shangri-La. Básicamente Jeremy partió con la mesa Kastira completa. Con 3 cartas boca abajo más encima. O sea, debe ser más de una bluff. Pero... Dude, qué dolor.
hoping that Lars does not have a copy of Evenly Matched. Alright, maybe he does. He does have that Cosmic Cyclone to swing out. And here comes Epidemic Eradicator Virus. Calling spells. Weón. Like that's a lot of spells. Is he going to chain that Cosmic Cyclone from his Weón. He kind of has to. Ya, voy a poner pausa acá porque es importante. ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de jugar Eradicator Epidemic Virus, si no me equivoco el nombre. Esta carta trampa es una carta súper clásica, súper antigua. ¿Y qué es lo que hace? Tienes que tributar a un monstruo que tenga más de 2500 de ataque, si no me equivoco. Y decir como un tipo de carta. Monstruo... De hecho, leemos el efecto de real. Si no, no me quiero carrilear con esto. Pero esa jugada en particular ha destruido muchos mazos. Es lo que puedo decir. Es Eradicator Epidemic Virus. Ese es el nombre. Ya. Tributa un monstruo de oscuridad con 2500 o más de ataque y declara un tipo de carta. Básicamente mágica o trampa. Mira la mano de tu oponente. Todas las cartas mágicas o trampas que controle y todas las cartas que robe hasta su siguiente tercer turno después de que esta carta se activa. Y destruye todas esas cartas del tipo declarado. Weón, qué dolor. Qué dolor. Porque básicamente dijo claramente spell. Castira depende mucho de sus spells. Demasiado, diría yo. Y con esto, básicamente, Lars pulverizado. No sé si podrá ponerse esto. Veamos. Ah, ya respondió con Cosmic Cyclone. Cadena 1, cadena 2. Oh, no. Y ahora, cualquier carta mágica que robe también va a ser destruida. Oh, qué dolor. El que decía aquí Rihan dice más de 2500 y menos de 3000. No, este virus en particular es solamente más de 2500, la verdad. El Rihan dice estaba uno. Yo jugué un deck virus. Buena. Sí, por ahora está ilimitada, la verdad. Pero ojo, de que se ha visto tanto jugar en particular Eradicator Epidemic Virus que en Master Duel, si no me equivoco, está una sola copia. Más que nada porque Labyrinth puede jugar muy fácil esta carta. Ahora verla, en particular, en una baraja Kashtira, creo que no me lo esperaba. Pero tiene todo el sentido del mundo. At this point, I don't think Jeremy wants to use that Shangri-La anymore, because if he activates it, he will simply be allowing Lars to be able to use the Infinite Permanence, summon the Fenrir, and go immediately into an Arise on top of it. Yeah, I don't think he's going to activate the Shangri-La either. Oh, qué dolor, insisto. He's thinking. He sets our Dark Hole in Birth. He can get extremely punished here if he chooses to activate the Shangri-La. Lars not in a bad shape. Hay gente que dice, un campo determinado tributar un monstruo oponente. Efectivamente, pero ahí tendría que depender que el oponente tenga exactamente un monstruo oscuridad 2500 más de ataque. Sí. Ahora oscuridad igual es uno de los tipos más comunes de que atributos también, así que no es tan difícil tampoco. Pero normalmente si vas a jugar Dark World tenés que como tener barajas que gire en torno a ese campo. ¿Verdad? Porque Dark World aparte de eso vuelve todo oscuridad. Buen punto ahí, Rihan. Might have been more to his benefit because maybe Lars picked up on some of the timing of the way he set his spell and trap cards to decide to go after that specific one. Yeah, there's a lot of layers to this. Because if you just Fenrir buscó a Raze. To be hit by the Cosmic Cyclone, you can just immediately start your turn with Dark Hole Activate Birth. True. Yep. And now he might lose all his backup plans to that Divine Arsenal Zeus. Because yeah, Jeremy's sitting on no cards in hand. I think he has a Fenrir, so it's not the worst. He does. I couldn't see it. Okay, he has a Fenrir. Oh, that's right, because he added it with the Big Bang. It didn't summon it. That's true. So even after the Zeus, not the end of the world. Así que hace entretenido cuando Kashtira llegue finalmente a Master Duel. Both these players have probably played plenty of mirror matches on their way here to the finals. Both of them are already guaranteed to represent North America in Japan at the World Championship in a month. So you're going to make sure to stay tuned for that. And now he's going to use Rise Heart's effect to banish Unicorn, to banish the top 3 cards out of Jeremy's deck. Debo corregirme si he estado diciéndole a Rise todo el rato. Pero básicamente, Rise Heart es el monstruo de efecto. A Rise Heart es el monstruo de XZ.
So he's gonna use Ya, Big le Eye to robó take Shangri-La Shangri-La, por so efecto he'll be de able Big to Eye, ¿viene ahí? to Zeus still. Yep. Shangri-La is able to attack for 0. Attacks for no damage. But an Xyz monster did battle. Oh, lo va a convertir en He's gonna make Zeus. main phase 2, and he's going to put Zeus on top of the Big Eye. Okay, I like this play. Okay. Because this is what's going to happen, right? In the standby phase, Shangri-La is going to activate, and Zeus is going to be chained. Yeah. And it's not. But he did use the Tingra Ira at least. That's interesting here, because I would assume Pero what Big he Eye wants to do is se apoderó del He might, Shangri-La. he might not think that those face downs are bursts or something. Maybe think something like infinite Ahí permanence Zeus or- básicamente le saca dos materiales, te envía al cementerio todas las cartas en el campo. Así que I guess he assumes ya, if he Lars but if they were supo chained, cómo what reponerse un Shangri-La allowed him poco, to make a pero Zeus. sigue estando el hecho de que no va a poder jugar ninguna carta mágica de pronto. Spell cards, but the Darkhold Darkhold, punishing you for not weón. using the Zeus yet. And now he could detach material from the Shangri-La, but I don't really see the point. He just could chain the Zeus, but then if he chains the Zeus, he loses that set. Oh man, we saw, but we kind of have perfect Oh, information. It's a little Darkhold. easier to see Tampoco those me esperaba ver patterns. Darkhold acá. Yeah, if he just was able to use a Zeus prior, he would have had access to even just holding Zeus with infinite permanents El against. Shangri-La se salvó sacándole material básicamente de la But, destrucción. allowing everything to go through, Shangri-La is still there. Added effect. Going to be met with infinite permanents. Impermanence al Then Fenrir it's going to be an immediate flip of Kashtira Birth. Birth effect. y Bird Yeah, you know para tener de Lars is not vuelta feeling good now, so Unicorn both those y con face Unicorn downs are puede Darkhold and buscar Birth. You know, if I guess it was carta a bit of a Kashtira twist. Mágico Trampa. Lars could have set the infinite permanents in front of that of one of those two sets, just in case it was a set copy of Birth that he knew that Jeremy had. But if it wasn't a copy of Buscó infinite otro Birth. permanents, it could have like really backfired on him. That's always the infinite Como si decía ahí el permanent, right? Rihan, It averigio could esto. go either way, though. If it wasn't infinite permanents that was going to be chained to the Zeus, you could chain infinite permanents on his infinite permanents, Pero ahí assuming he committed a monster already. los comentarios dicen algo súper cierto. Ese Impermanence debe estar seteado en alguna columna donde había otra carta en particular. I think Lars has no cards to his name here. It's just a Shangri-La that's protected itself. He is his own zone lock. Pero claro, creo que paciente se colocó donde estaba la Darkhold. Si en verdad no hubo mala jugada ahí, pero mala suerte nomás. Locking your zone. He just has to summon Scareclaw Kashtira if he still has access to it. Lars is only at 7,000 from activating that Cosmic Cyclone. Very true. Rihan dice que tienen los turnos. Igual, creo que tenían 65 minutos para la final. Llevamos en 38. Así que igual el primer duelo duró unos 20 minutos. Y en el segundo, bueno, ahí estamos. Now he's taking a moment to consider what his next option is. He's mere moments potentially away from being the North America World Championship qualifier champion. Casi agree. Making sure like you don't make any mistakes here at the finish. Rihan dice, Lars debe estar que llora. Brígido. Ahora Lars debe suplicar no robar ninguna carta mágica, porque si roba carta mágica, básicamente significa no robar nada. Looks like is that another copy of Birth in the hand? Inner battle. He's gonna go to battle, attack with Fenrir. Se cabecean. Ah, no. Casi se me fue un momento. ¿En qué va el pana, Lars? Amigo, te perdiste. A Lars lo están haciendo bolsa. Me da pena. That's gonna be banished face down. And I think he's just going to potentially go into Flare Metal again. Bueno, quiero ver qué carta va a robar Lars. Necesito ver qué carta va a robar Lars. Yeah, a little better than a Rise Heart in this De nuevo ese güey. Flare Metal, and he's gonna pass. Let's see what Lars draws. He has to reveal it for Eradicator. And It's a just spell card. It's press play, and that's it. Jerry Mitchell. It's solid. But Jerry Mitchell is our champion. The North America World Championship qualifier champion. Jerry Mitchell. Qué mala suerte tuvo Lars. Our champion for the weekend. Weón, qué dolor. Going wild for the man. What an amazing journey. You mentioned he won a YCS. He made second at a YCS, and now he is going to add North Qué dolor America ser Lars. champion onto his credentials as well. What an epic Oh, qué man. dolor. Played so well, and Fíjate he's ese earned it here all Lars the way to the Iwaldi. finals. Puta, yo creo que si participo en un torneo me pasaría la gran Lars. We saw that he had the foresight to know that he was going to be made to go first. A partir de hoy diremos, te mandaste un Lars. Y mira acá, quiero que veas exactamente, no sé si viste cuando que activaron como el Epidemic Virus, pero básicamente eso fue el final.
because when you're playing through these tournaments, it's a physical drain on you, and at the end, you're just like, wow. All right, Theosis is going to special summon Kashira Unicorn. Play the 2/7, activate the Shengri Ira either. Aquí ya pasó. A copy of kind of has to. Ya, básicamente, aquí cuando Lars partió su turno, hoping that Lars does not have a copy of Evenly Matched. All right, maybe he does. He does have that Cosmic Cyclone to swing out. And here comes Epidemic Eradicator Virus. ahí Jeremy utilizó el Epidemic Virus y dijo de que spells, básicamente todas las cartas mágicas que tuviese Lars pasaban directamente al cementerio. Y el tema con eso es que él tenía muchas cartas mágicas en mano y su siguiente robo fue efectivamente una carta mágica también. Entonces, de verdad, Epidemic Virus pulverizó a Lars. Tenía la mano para hacer como su jugada súper bien. Pero ese Epidemic Virus le negó todas las posibilidades a Lars de ganar. Ahí casi se te ganó el Jeremy. Bueno, de verdad, como Jeremy tuvo todo para la primera partida, como que tuvo todo, le salió todo súper bien. Pero la segunda, encuentro que jugó súper bien ese Epidemic Virus y de verdad la hizo. Así que se merece ser el campeón de este WCQ. Ya, pero eso pues chicos, eso fue más que nada lo que puedo recalcar del WCQ. Tuvieron muy buenos los duelos, de verdad que sí. De hecho, a ver, dejar si tengo un listado de los duelos que se jugaron, pues hay otro más interesante de ver, pero igual ya es tarde, seguro que ahí lo dejaremos más chicos. Vamos a usar por acá y ir directamente a Just Chatting. Rejan pregunta, ¿quién nos mató al Giro? Es una buena pregunta, porque claro, quedó top 32. Básicamente después de que vimos su victoria en vivo, no ganó más. Básicamente perdió y quedó fuera del torneo. Pero insisto, una baraja Giro llegó top 32 de un evento de 3003 personas. De verdad, mis aplausos para ese pana. Y solamente por haber llegado al top, ya es un ganador. Eso es importante recordarles nuevamente. Es un evento súper grande. La gente que topeó ya son ganadores solamente por el hecho de haber topeado en sí. Ahí casi sé cómo lo disfrutas. Y que Rejan dice destruir un enemigo. De verdad, es el pana que se enfrentó a Nathaniel fue obliterado. De verdad, como muy buena victoria. Hay victorias buenas y hay victorias excelentes y la de Nathaniel en ese punto. Así que 10 de 10. Pero eso pues chicos, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Pregunta súper seria. ¿Encontraron bueno el stream? ¿Les tincó? Porque quería hacer como algo como esto hace harto tiempo. Más que nada como ir comentando partidas en particular mientras van ocurriendo. Y dándole más que nada como explicando qué hacen las cartas para que puedan seguir conmigo la partida como se va dando. Y debo decir que, pucha, me gusta mucho Yugi. Onda, de verdad sé mucho del juego. Entonces feliz de ir explicando los efectos que van pasando. Y aparte, insisto, ahora lo que vimos fue el nivel top de top. El WSQ es el nivel máximo de que vamos a poder ver antes, claramente, de lo que es el mundial. Así que cuando sea el mundial, posiblemente hagamos esto mismo. Y quizá todas las rondas, depende básicamente de horario y todo eso. Recuerden que los mundiales de Yugioh son en Japón. Sí, creo que están en Japón también. Así que, bueno, diferencia de horario y todo eso. Hay que dicen los chicos. Rejan dice sí, le gustó, bien ahí. Casi dice, ¿quién te conoce, Bruce? Casi dice, estuvo divertido. Divertido. Rejan dice, ojalá tengan subs en español. Sí, pucha, lamentablemente, posiblemente le pongan subtítulos en español más adelante. Pero hasta ahora, como el evento fue recién hoy día, tiene solamente los subtítulos activados, o sea, generados automáticamente en inglés. Pues. Pero claro, al menos la parte del feature match traté de traducir lo más que pude en yo, pero estaba complicado. Y aparte me encantó mucho el estilo de Gong para decir como la frase y todo. El doblajista de voz de Gong Strong, o de Gongensaka, 10 de 10. El de Atlas, bueno, claramente hizo su trabajo como Atlas que hizo en la serie original, pero puta, de verdad, como que no tenía esa emoción que tenía Gong. A Gong le compré todo. Ya que Atlas, puta, no tanto. Casi ese no hablo idioma pium pium. Y eso pues chicos, ahí que dice, finalmente Atlas parece el Pegasus de aquí. Pero eso, espero les haya gustado la verdad la transmisión del día de hoy. Si les gustó, insisto, déjenme en los comentarios, déjenmelo en el Discord en particular.
Para que hagamos más cosas como esta en el futuro. ¿Necesario el propietario permiso? Ahí casi es igual Atlas no es tan expresivo. No, sí, igual es cierto, pero igual, ojo que este fue como el Atlas, el más como egocéntrico que existe, como el Atlas al principio de Yu-Gi-Oh 5DS. Ahí claro, casi es el Discord y así el Rihan deja más que nada el enlace a las socials. Muchas gracias Rihan, te pasaste. Y sí, pues el enlace al principio es el Discord en particular, pero sí, espero le haya gustado el día de hoy. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Lars, te pienso. Y pues cuídense mucho, que estén muy bien. Pues me las red acá al ladito. Y de hecho tengo que agregar una red nueva, porque no sé si sabían de que básicamente se ve la competencia para Twitter de parte de Meta, básicamente de Instagram y Facebook, que sería Threads. Y debo decirte que me hice una cuenta de Threads igual y entretenía la red social, la verdad. Bueno, al menos he estado como compartiendo cosas. Es Twitter, básicamente. Pero he visto como que está como un poco más tranqui, más de pana. Ahora sí, que acá es que decía que les vaya bonito, no se manden un like. Buena recomendación. Mañana el deck profile de Nathaniel. ¿Quieren que revisemos el deck profile de Nathaniel? ¿De verdad? Igual puedo revisarlo. Pero igual, ojo que mañana le toca transmitir el gallo, sí. Igual les voy a adelantar un pequeño detalle. Más que nada, vamos a ver, básicamente, el día martes voy a transmitir Super Mario RPG. Y el día miércoles voy a transmitir Mega Man X2. Pero jugándolo no en la Legacy Collection, sino en la consola original. En la Super Nintendo. ¿Por qué? Porque amo básicamente esta franquicia y la Ayu dice mañana hay Phoenix Wright. Efectivamente, mañana toca Phoenix Wright en el canal de la Ayu, así que ahí estaremos haciendo voces como siempre. Y eso, es como mi calendario son esos 2 días y el fin de semana ahí podemos tener más Yugioh. Y ahí casi se me imagino a la papá yo súper indignada escribiendo que mañana toca Phoenix Wright. Pero sí, le dije, mañana le toca a la Ayu, así que vamos al canal de la Ayu mañana. El martes y miércoles me toca a mí. Ahí casi se le faltaron las mayúsculas solamente. Ya, pero ya, antes de cerrar, revisemos rápido el deck profile de la baraja Giro. Más que nada para... Lo que sí, me la pueden dejar... Espérate, deja buscarlo en el chat. Ahí el Rejan la dejó en el chat. Muchas gracias, te pasaste. Déjame ver que... Se me pegó el explorador. Oye, pero se pegó brígido, sí. Explotó y se cerró. Maravilloso. Menos mal pasó ahora y no durante que estaba viendo la partida, sí. Oye, pero como que explotó. Miren, ¿quieren ver cómo está el explorador en la otra pantalla? Pantalla en blanco. Bueno, ¿quién tiene hambre? Déjenme cerrar la mala. Casi se... Mis ojos. Finalizar tarea. Abrir de nuevo. Ahí sí, volvimos. Ahí le dice, vaya a vivir gente, buenas noches, descansa Ayu, cuídate mucho. Vamos a ver el enlace del Rijan, acá está. Sí, ahí está, ya, perfecto. Vamos ahora a pasar a la otra ventana. Acá estamos. With Kunamadata, what's up, man? My goodness. And we have here top 32 consistent. Please introduce yourself. Wait, se llama Nathaniel Christmas. My name is Nathaniel Christmas. You can call me Nathan. Nathaniel Navidad, qué bacán el nombre. And I did it with one of my favorite decks of all time. I'll just let the field center talk. Heroes. Heroes? My goodness. Oh, qué viejo ese de UDS. Yeah, I was blessed enough to have them ask me for a deck profile, so here we go. I'm gonna just get right back into it. Y encima tiene el playmat de los Heroes. El pana full dedicado al arquetipo. Quiero ser como él. I actually had a lot of self-doubt about coming to this event, but she told me, she was like, you've been thinking about it, and you have a lot of fun, so you should just go. And I literally booked ¿Es ese mentiroso? Ahí nos engañas. There you go. And then also, mira, yo sería así con full super heavy samurai. pushes me to play this deck,
and to do my best. Pero me and banearon always todo be el in my soporte, corner. sí, no creo que And saquen also Playmat Team Club Leon, super heavy, you la may see verdad. them at YTS Vegas. Ni ahora ni Those are the nunca. guys I usually play with, and then my family and my girlfriend for always believing in me. Nice. Acá se admiración al pana, respect, totalmente respect. All right, so here we go. So this is pretty standard. We got the triple Stratos. My goodness. Ojo, And then ojo, we- triple Stratos y todos sus estratos son Starlight. Este pana como que de verdad, full amor a Hiro. Acá se dice, algún día seré como él. El problema es que soy pobre, los implementos de salud ya son caros. Y ojo que estas cartas son caras. De hecho, ya interrumpamos esta transmisión para revisar Trail and Toad automáticamente. Y revisar cuánto vale un Stratos Starlight. De precio más alto. Starlight Rare, $280. Uno solo. Y este pana juega 3. Bueno, sigamos. We also have the Liquid. And Ya, Liquid, buena carta. Dice 600 de pana. Y ojo que son solamente 3 cartas. Falta todo el resto del mazo. this is a little controversial, but we got the Shadow Mist. Shadow Mist es como un estable, en verdad. No sé por qué dice que es controversial en todo caso. I only play one because porque juegas solo it uno. is me kind of respecting cash because you don't want to open it against cash. And also, I would. Claro, básicamente esta carta necesitará más copias, pero él nos explica que como Cash Tira posiblemente sea como su enfrentamiento principal. Y es una carta que no quiere tener en la mano inicial para contra Cash Tira, sería básicamente Shadow Mist. Por eso tiene solamente una copia. Acá dice casi medio millón en 3 cartas. Fíjense, dense cuenta. wasn't going to turn 3 as much, and when I was, I didn't really miss the Shadow Mist search because I usually have a crackback with Denier, Cross Crusader, and also something else in my extra deck I'm gonna show. So I was just like, you know what, let's just do one because I want to play more utility cards, and I also play 45 cards. And you'll Juega see why, 45 like, cartas I en el play a mazo. lot more utility cards than normal, but the 45 gives me that space. So there's the Shadow Mist. 2's not bad though. And then we also got the Neos. You gotta play the Neos. Neos, una copia. Copia que jugó, por Alright, so cierto. this is usually played in Como material, summoning sí, pero la decks, jugó. But I play the Crosskeeper. If you open this with Stratos, which you see I play 3 of, and then of course the Crosskeeper, Hero Liz, esa carta no la and cacho. Paul, it's usually full combo plus drawing 2 extra cards. So you're usually drawing 4 because you go this and Liquid. So I'm seeing my utility cards more. I'm going off. And then not only that, if they stop you, you have a rank 4, level 4 on field, and you can commit to your normal summon. And I'll show you why that's important, like 2 level 4s in my deck. Me encanta que va explicando la jugada igual. And then we got the Vision package. I don't think I need Los to say 3 much about Visions, this. los 2 Bions, So 3 o sea, los 3 3 Faris, Bion. I'm not trying to start any wars. los I Bion play 2 increase. y I 2 feel Increase. like at a really big event, we gotta lower our chances of just not being able to combo. When I combo, I want to combo. I got tired of drawing the one. I would go to Este pana como Revisa te and juega just- todas las I cartas en used su to play máxima Revisa rareza for posible longest, igual. Ojo ahí. just draw the one and just not be able to combo, and I'm like, you know what, nah. Let's try to, and especially since I play 45, so I was like, yeah, let's try to combo as much as I can. And ironically, I never drew both, and I was always able to resolve Ferris, unless they had a hand trap or something. So it worked Digo, out. básicamente está 2 porque básicamente una sola la puedes robar. Double Mally, Dark Angel, Plasma, and then also Denier. Ese plasma, se jugó tan bien ese plasma. And now for spells, Triple Fusion Destiny. Now I know a lot of people are like cutting this card. However, like I said, I try to want to be as consistent as possible. This Me is a encanta de one que ahí card mostró en cámara básicamente. Esa carta que mostró, ese monstruo normal, es un premio a primer lugar. Creo que él ganó un nacional también con Hero. Creo. in this game are broken, and a lot of people, they're so good, people build decks around it. So I'm like, I would love to have a one card strategy that. Voy a pausar un poco para que se den cuenta más que nada que está súper chata esa pana ahí tomando agüita y como que el pana ahí contándole posiblemente lo bien que lo pasó en el evento. Continuamos. People's DP plasma. Sign me up. So I'm playing 3, and it can, technically, it can clunk with the whole new combo. Acá se se cacha y estoy diciendo que cast no sirven. Pero ojo que ha salido harto soporte Hero en este último tiempo. And then if they stop that line, then you have De hecho, desde la última vez que hablamos sobre Hero en el canal, vamos a ver hartas cartas nuevas.
and I like it at 3. Dice cómo debe oler ese lugar. Uf. Debo comentar, sí, ojo, de que Yu-Gi-Oh! Creo que es de los pocos juegos de cartas que tienen reglas súper específicas donde debes usar desodorante. Como que te pueden echar del evento por no hacerlo. Like playing it against cash and that usually gets sided out. However, I thought it was worth it because one, I wanted to keep my starter count Bleach Burial, Secret, por supuesto. And two, me playing this with Rhoda means I'm playing 3 Crosskeeper without having to commit to 3. Casi sí, a ver, si tienen esas reglas, te puedes perder de todo. Exactamente la verdad. Sí, las reglas están por algo. Por algo se establecen. Tiene solo una copia. Y la top de Yugioh. Para terminar su Game 2. Bueno, aguante Nathaniel. Le aplaudo. Le aplaudo, de verdad que sí. Sigamos. I wanted 17 starters in the deck. This was the 17th starter. So I would play more, but I feel like I didn't need it. I like 17. Miracle Fusion, Poly, pretty standard. Una y una, está bien. Tiene buscadores, está bien. And then my favorite card of the deck, a Hero Lives. A Hero Lives. And I hope I was able to live on stream for y'all. So there we go. Boca especial, pagando la mitad de los puntos de vida. In the main deck, I only play 2. I wanted to look, like I said, I don't like seeing 2 of these going first or going second. So I was like, you know what, taking from the GOAT format, if you don't want to see a card too much, but you want to see it enough, choose the number. Claro, 2 copias más que nada, cuando la quieres ver, pero no tanto, pero la quieres ver igual. I'm only playing 1. Solo un triple Tactics Talent. Like, and then hand traps, I'm like, this card is too good. I'm literally only playing 1 because I never want to see 2. So I'm just like, well, the best way to do that is to play 1. But this card is insane. Vamos a poner pausa para agradecer. Muchas gracias por la raid, Kio. Bienvenidos todos. Tenemos un segundo para hacer el shoutout, ya que justo la bot se retiró cuando empezamos a revisar este video. Bueno, estaba jugando Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Buena, el Kio dice buena, buena. Hola Kio, la bienvenida. Muchas gracias por la raid. Contexto. Hoy día, más que nada, se lleva a cabo el WCQ, o el clasificatorio al mundial de Yu-Gi-Oh! En Latinoamérica, o sea, Norteamérica, mejor dicho. Entonces estamos viendo un par de partidas y comentando al respecto, al mismo tiempo que vimos como el Feature Match, donde básicamente los doblajistas de voz de 2 personajes distintos del anime se enfrentaron en un duelo para exhibir cartas nuevas que se vienen. Cas pregunta, ¿puedes pagar la mitad de tus puntos de vida teniendo solamente 10? De hecho, Cas, según las reglas, puedes pagar la mitad de tus puntos de vida si tienes solamente 1 punto de vida. Pero básicamente se redondea a 1. Así que técnicamente puedes pagar la mitad de los puntos de vida todas las veces que quieras. De hecho, por ejemplo, se ve harto con Solemn Warning, que es una carta Counter Trap, que para ocuparla deberías pagar la mitad de tus puntos de vida. Se utiliza más que Solemn Strike, que te quita 1500 puntos de vida, por eso. Porque no importa cuántos puntos de vida te quedan, siempre los puedes pagar la mitad con tal de ocupar esas cartas. Y bueno chicos, continuamos. Ahora, claro, como le iba diciendo, estamos haciendo revisión más que nada de lo que fue el evento. Y ahora en particular revisamos la baraja que nos llamó mucho la atención, que es de un jugador de, básicamente, que juega Elemental Hero. Es una baraja que le dije por mucho tiempo al cast que no servía. Y bueno, aquí un representante que jugó y llegó top 32 en un evento de 3.003 personas, me mostró que estaba equivocado. Así que sigamos viendo. Heroes have enough gas where even if I don't see it, who I can go off. If I do, I'm going off. So I like 1, especially since heroes already struggle with like consistency sometimes. Y por eso lo admiramos. Profunda admiración. ¿Verdad que sí? 3 Book of Moon. Not only are Book you of Moon. Esta carta es súper vieja y me encanta que se siga ocupando en la actualidad. Amo eso de Yu-Gi-Oh! Que no haya rotación. Es la versión rara, creo que es la versión original de la carta, esa es la más antigua. A ver, revisemos. Vamos a ver Book of Moon. Eso di, escribe en el chat Ahí está. La versión más cara de Book of Moon es la super rara de Champ. $860. Esa no era. Ultimate Rare, Ultra Rare, Secret Rare, Secret. Y ahora está jugando la versión de Duel Terminal de $30. Ya, no está jugando la más rara. No, debe ser la de Paranoid Guardian, la de $10. Porque es la versión rara.
Sí, estaba jugando la versión de Duel Terminal 3. Esta de acá. No, mentira, esta de acá. La de Pharaonic Guardians. Ya, igual no estás jugando la versión más barata tampoco. Estás jugando con la versión más rara que punta posiblemente. Ah, eso ya lleva 500 lucas en 3. A ver cuánto le sumamos ahora. Uf, uf. This always will bait out in a gate. Like the only matchup I don't really like it in is Despia, but other than that. Ah, la primera es súper rara. Las otras dos eran raras nomás. I ran this in the main even with cash because I felt like if you weren't cash, you're losing to this. Tiene solamente 2 Forbidden Droplet. Y utilizó Forbidden Droplet en las 2 partidas, si no me equivoco, ¿no? Este pana tiene demasiada suerte, me encanta. This card is just so strong and you guys saw. Ahí déjame confirma si en efecto. Tiene mucha suerte. And then following on the board breaker vibe, we got the Dark Ruler No More a 2 nomás también. Dark Ruler es una carta de side. Que lo ocupa en el main deck y le funciona. Vean, dice esto, antítesis literalmente mi antítesis. Este pana hace todo lo que yo no puedo hacer por tema de suerte. De verdad me saco el sombrero que no tengo en tail. Favorite Contact. Esta carta es nueva. Es básicamente del soporte que salió antes de que yo elija el cast, que básicamente no servía a jugar giro. Pretty good. Alright, so I main these in the main deck because I actually play Ellic sometimes. Like, I do play stun deck sometimes. I mainly play hero, but what I learned from playing my time playing Ellic, there are certain floodgates in the game you can go second with, because that's how Lab breaks boards sometimes too. They just open multiple floodgates, or they open a way to negate and floodgate. Ahí está explicando más que nada las cartas que juega en particular en el main deck. This is good against Vanquish Cash. This is good against Despia and Sprite, and both of these are actually good against. Básicamente estas siguen siendo en el main deck. Básicamente Ghost Match a 2 y Warlords a 2. Ghost Match vimos exactamente cómo funcionó súper bien a Brian Chen en su partida. Y básicamente Revival of the Warlords es como Ghost Match, pero básicamente en lugar de aplicarse los atributos a los tipos, si no me equivoco. Claro, eso los giros no le afecta porque son solamente guerreros. Ahí Yuga nos comenta, la suerte es la única característica que no puedes subir y yo tengo muy mala suerte. Somos dos, Yuga, de verdad que sí. De hecho, vimos la final de este WCQ y debo decir de que Lars en particular debe ser mi espíritu animal porque de verdad nunca he visto una persona con tan mala suerte, aparte de mí, básicamente en vivo. You in their turn, and that's what I feel like heroes need to do. So I main these, and like I said, since I'm playing stuff like Droplet Book, you can play these going second and bait out a negate, and then flip this. Ahí Richard apoyaba a Yuga diciendo tenemos muy mala suerte. These cards are insane, and I'm glad I got to play it. What's the main deck count? The main deck count is actually 45. 45 cartas. Heroes have a problem because their engine's so big. Fading utility cards, and then also drawing bricks when they shouldn't, so I felt like Claro, está hablando más que nada de tener su baraja 45 cartas. Y Heroes tienen un problema porque su engine es muy grande. Entonces, básicamente meter como cartas de utility cards o cartas útiles, aparte del núcleo de la baraja, requiere ocupar harto espacio. Por eso no podía dejar la baraja en 40, tenía que ser 45. Rejan dice, todos somos Lars contra Virus Erradicador. Qué dolor esa partida. De hecho, tendría pesadillas con esa partida, fue horrible. Pobre Lars, me dio pena. It's 45, because not only do I get more space, I don't see it as much. Now I know, technically I do see Hero Lives and Fusion Destiny less, but I feel like with this deck it's so fluid to where you just gotta make those trades sometimes. But don't get me wrong, I was playing 40 for a while and I like that too because you do see the power cards more. But for this big event, I felt like I wanted to try 45, and I think it did pretty decent. So. Ya bastante, pero comentaba de que estaba como preocupado el tema de la cantidad de cartas en particular y normalmente juega menos. Pero sin embargo, para este evento en particular se animó a jugar un poco más, a ver qué tal le iba y bueno, decía que creía que le fue bien. Quedó top 32 en un evento de 3.003 personas, insisto, le fue súper bien. Jugando una baraja de la cual todos nos reímos. Todos mis respetos, de verdad que este pana, quiero ser como él. And then still in the main deck, we got the Shining Neo Swingman. Ahora vemos el side deck. Self-explanatory. That's your revolt target. You know, pop cards on the field. And then it's time to wake up, be a hero. Otra carta nueva. This card's insane. Combo piece and OTK machine. No la vimos en vivo, pero una buena carta. Tenemos un segundo que llegó la niña. Niña. Venga.
Mira niña, ¿ves ese pana en pantalla? Él es nuestro héroe. Tenemos que ser como él, ¿entendiste? As well. We got the Infernal Flame. Ya, esta carta es nueva. Básicamente es como la versión como mejorada de lo que sería al lado con llamas en el anime de GX. O Flame Wingman, básicamente. Infernal Rage Flame Wingman. De hecho, esta carta la vimos y vimos que gracias a esta carta ganó la partida. Así que bien ahí. Part of the combo line, searches the contact, gets you to the miracle. He's insane. And as you guys saw in the feature match, Mr. Absolute Zero, he's not Absolute going Zero. anywhere. This card's insane. Aguante Absolute Zero. So that's it for as far as like Miracle Fusion targets and stuff go. And then we have the Mass line. We have the one Mass Hero Blast. This card is really good against back row decks. Esas son las cartas que no vimos en particular porque no las jugó. Ergen decía que dentro de 32, cuando te considerando fan, todo mi respeto, de verdad que sí. Mi caso comentaba, jamás me río de los giros. No, es igual decir que nos reímos más que nada por la cantidad de memes que se hacen en torno a Dex Hero. Pero no, insisto, Nathaniel Christmas, con qué manera de jugar esa baraja, peloteó súper bien eso, así que bien ahí. Let's make it an egg and you still get to go off. So blast is good. And then we have the double Dark Law. I did want to play Loa 2. No lo vimos en la partida, pero súper útil. To where they try to book or imperm your Dark Law or get rid of it somehow. And just setting it up to where you can chain a match. Dark Law es básicamente cualquier carta que vaya al cementerio se barichea en su lugar. And then I only play one Fusion Destiny target, and you'll see why, because I play two other cards most people tend not to play. But I play DPE. If I did have obvio. Space, I would probably play Dangerous or Dystopia. They're really good. But the one DPE was clutch. Yeah, it would suck if it would get ripped out. But if Cash is ripping you, you're probably already behind. So at that point, you need to already just rely on your deck to come through, which is where my utility cards come through. So DPE at one. But like I said, I would like to run maybe double or Dystopia or Dangerous. Then Infernal Divisor. Yeah, unfortunately, I didn't want to play him because this would have been a Destiny. But you Y es el extra hero que jugó. Monster Hero Link que no conocía. Creo que también es nuevo. And then we got the 2 Cross Crusader. This card, not only is it a starter, or extender, it's literally also a crackback play because one of my favorite things to do is save Denier instead of doing a turn 1. De hecho, me parece que gracias a ese pana y Absolute Zero destruyó todo el mundo invocado en especial del oponente. Hizo el manso combo. Which is my crackback double Wonder Driver. Like I'll use one turn 1 and then turn 3, I'll reset a Miracle and then Ab-Zero people. Like this card's insane, and I'm shocked I'm not seeing it at 2 more. But I get why, because the extra deck's so tight. But I feel like we burned through Miracle Fusion so much, we need to see it again on our turn 3. Claro. That's what I'm playing. And then last but not least, última carta del extra. If they're gonna end our turn, guys, we gotta end their turn. So I'm playing Baguska. Obviamente Baguska. Mira, Baguska debe ser la carta que no tiene nada que ver con el arquetipo Hero. Pero es una carta que se utiliza en muchas barajas en general. Es una staple super conocida. ¿Qué es lo que hace? Básicamente, mientras está en modo de defensa, todas las cartas se van a modo de defensa y no pueden activar su efecto. Tiene otros efectos, otras cosas, pero solamente eso es como lo importante. Hero lives, and I know a lot of people are doing the Blazeman line, but I asked myself, I was like, do I want to sit on a favorite contact, or do I want to sit on a Baguska? And this actually came up so many times during the tournament to where they would Joel or Shifter me. Gente, se te gana turnos. Si no tienes nada que jugar, efectivamente te gana turnos. Es una carta muy valiosa, créanme que sí. Now I'm going off. And they wasted a card, they're not ending my turn anymore. So this was definitely really good. Me encantaba que sus oversleeps eran de Destiny Hero. I am playing 3 evenly matched. Ahora estamos viendo el side deck. I'm glad I played it. Evenly match. Pedazo de carta. Even though I have a lot of things to dodge, like book or droplets or mass change. And then not only that, it's really good against most of the boards nowadays, like Vanquish Soul. It's good against Cash. Like, so I was like, you know what? I'm really glad I decided to play this card. I was iffy on it. Una excelente carta de side en todo caso. In the side, play the extra goes in rivalry. Ah, claro. La juegas solamente a 2 en el main deck, pero si es necesario puedes jugar la 3 porque la tiene en el side. And you can get stuck there. However, it's like, in my opinion, it's like Vanity's Emptiness. How that card used to be played. You want to hurt them more than it's hurting you, and usually it hurts them more. So that's why I decided to play it.
And then I do play the third mass change. This card's insane going first. So yeah, I want to see it go. Ya, pero claro, su side más que nada es como las más capas adicionales de cartas que pueden necesitar dependiendo del momento. Ah, ya, tenía una tercera copia en el side. Ya tiene sentido. And hand traps are good too. I do play hand traps, just not in the main. The call buy in the side, so I do respect. Call buy in the side. I did main the Baguska. I felt like I didn't need to play this in the main. And I feel like this card is kind of mid right now, going second. So I really wanted to maximize playing cards that are good going second. Bueno, es un buen punto en todo caso el que hace. Aren't good going second. Sometimes they really are, especially against sprite boards if you can bait the negate. So I was like, okay, let's put it in the side, and it worked out. Básicamente lo que decías de Calvary Grape es la única carta que nos defiende contra las hand traps en Yu-Gi-Oh! En este momento de manera fácil. Hay otras formas como Cross-Up Designator. Pero claro, él decía de que básicamente esa carta no le sirve tanto yendo segundo, solamente le sirve yendo primero. Y por lo tanto, básicamente no quería verla tanto. Por lo tanto la probé en el side deck. Porque básicamente cuando te toca jugar, tú no sabes la primer juego si vas a ir primero o segundo. Entonces ahí se aseguró sin jugar en el mazo y dice que le fue bastante bien con eso. Pero dije igual. Hitting Joels and shifters are always good. Now, I did want to play more of this card because this card's insane in Heroes going second. But the whole brick philosophy, I don't see two in my hand if I don't play two. Reprotective Thirst básicamente es una carta que te permite buscar cualquier carta mágica si el oponente activa un efecto de monstruo en el campo. Ahora, y si el oponente tiene un monstruo, te lo puedes llevar a la mano en lugar de setearla. Es una carta súper buena, pero parece que no lo ocupa tanto mi pana. Así que... I don't blame people if they play 2 or 3, but me, I was just like, you know what? Because I did play this card at 2 or 3 before, and I just kept drawing multiples, so I was over it. So I was like, we're gonna play that one. Y básicamente nos cuenta que esa carta es súper buena, entiende perfectamente por qué mucha gente la utiliza, y él trató de ocuparla a 3 o 2 copias, pero lamentablemente no le rindió para nada. Pasaba robando 2 o 3 copias de la carta. Entonces por lo mismo la descartó. Y eso es importante al momento de hacer mazos igual. Uno puede ver un mazo en internet que sea interesante, pero a fin de cuentas igual uno tiene que adaptarse a la suerte que uno tiene. Como les comentaba, yo tengo muy mala suerte. Cuando jugaba Super Heavy Samurai, una baraja que en su momento, cuando brillaba más, tenía 16 starters en la baraja. Las probabilidades de no robar un starter en la mano inicial de 5 cartas eran como muy bajas. Creo que la probabilidad de sí robar un starter era como del 96%. O sea, había un 4% de fallar. Y creo que en vivo, al menos 2 veces consecutivas, no robé ningún starter en la mano. Para que vean que la suerte afecta a todos de manera distinta y que efectivamente eso. Cast dice, nosotros no somos él. Debemos usar 3 copias de la carta ahí. Totalmente de acuerdo. This was a last minute add-in because I was trying to stay away from hand traps so I can high impact. But I had to... De hecho, como decía Yugan en particular, de verdad, como que uno debe adecuar su baraja a su propia suerte porque es la única estadística que no nos podemos subir. Definitivamente. Tell myself, you know what? This card is high impact. It's a hand trap, but it's high impact, and you guys saw in the feature, it's just so good against certain ya, debo hacer este comentario. Esa es la única hand trap que maneja este pana en su mazo. La única. Y aún así encuentro que lo hizo súper bien. Top 32 en uno de los eventos más grandes que se han visto de WCQ en Norteamérica. Insisto, mi aplauso, de verdad que sí. Especially like Cash, the runic for hire. Ahí dice Rican, es la única y la ocupó, en efecto. Thankfully I didn't play any though, so that's kind of cool. I did play like Despia though in Vanadium, which ran Bistles, but no Dragon Link, so I think I dodged a bullet there. And then last but not least, segunda hand trap. Now, I didn't think this card was good. I actually thought it was dog water. But somebody at my locals, I was complaining about how sometimes my combo takes too long. And I was just like, bro, like, and sometimes I mess it up, so it takes even longer because the deck's just hard to combo with. It's a hard deck. So he's like, why don't you play Spooky Dogwood? And I was like, that card sucks. It doesn't get you any real advantage. But he talked me into it because he told me, he was like, hey, wait a second. One, if you draw it, you're not dying that turn. And remember, I was scared of Dragon Link, and I was like, Dragon Link hates this card. So I was like, okay. And then 2, it gives myself a time to win, a chance to win in time if it does get to that situation.
Ya, súper inteligente. Básicamente lo que él decía es que, claro, esa carta en particular como que no le servía mucho, como que no le veía ninguna utilidad, pensaba que era una carta súper mala. Pero lo que ocurrió fue que un amigo le explicó básicamente que él jugaba por mucho tiempo, sus turnos eran muy largos, por lo tanto era muy probable que se le acabara el tiempo. Entonces, claro, básicamente también le explicó como que, pucha, si juegas contra Dragon Link, que es una de las debilidades de Hero en particular, decía que, claro, los Dragon Link odian esa carta. Y si juegas esa hand trap en particular, sabes que sí o sí ese turno tú no vas a perder. Y aparte de eso, si estás como justo en tiempo y juegas esa carta, vas a ganar por diferencia de puntos de vida. Ahora, ¿qué carta es? Déjenme buscarla para leerles el nombre, o sea, el efecto exacto. Para que entiendan a qué se refiere él. Con que esta carta lo puedes salvar durante lo... cuando el tiempo se agotó. La carta se llama Ghost Sister and Spooky Woodwood. O en español... Hermana Fantasma y Cornejo Espectral. Mira, durante cualquier turno, excepto en la end phase, efecto rápido, tú puedes descartar esta carta y aplica el siguiente efecto este turno. Pero solamente puedes usar un efecto de esta carta una vez por turno. Cada vez que tu oponente invoca especial un monstruo de efecto, tú ganas puntos de vida igual al ataque del monstruo. Y si no ganaste puntos de vida por efecto, tus puntos de vida se reducen de la mitad durante la end phase. Básicamente, si juegas esta carta contra una baraja de Dragon Link o una baraja que haga combo en particular, le vas a estar regalando una cantidad enferma de puntos de vida a tu oponente. Por eso mismo es que, claro, es una estrategia súper inteligente para ganar una cantidad impresionante de puntos de vida y efectivamente ganar por diferencia de puntos de vida si estás limitado como en tiempo. Si vas a jugar una baraja en particular que invoque mucho, te juegan eso, igual puede ser win condition. Y bueno, como él mismo decía, él le hicieron notar que se demoraba mucho jugando. Por lo tanto, le cabía bien jugar esa carta en particular porque era normal que llegase como a fin de tiempo. Súper sabio. Y entiendo perfectamente por qué es que llegó tan lejos igual. Ahí la gente dice, faltó Maxi. Pucha, Maxi está baneadísima, como debe ser en verdad en TCG. Ahora en Master Duel se sigue viendo, pero está bien. Ahí Yugioh que nos decía, cuando juego cartas Pokémon, literalmente en un Tú mazo necesitas tengo... esa carta de... En mazo tengo 15 cartas de energía y como 6 cartas para acelerar para buscar. Y todo, y aún así en 3 turnos no me sale ninguna energía de Piauco. Ánimo, Yugioh, mucho ánimo. Gast dice que yo necesito esa carta. Es que esa carta te sirve en torneos, donde estás limitado por tiempo. Básicamente cuando el tiempo se acaba, gana la persona que tiene mayor cantidad de puntos de vida. Ese es el tema. Ahora, fuera de torneo no te sirve de nada. Ahora, si estamos hablando de yo yendo a participar físicamente a un torneo, sí. Sidekeo esa carta al toque. Es un hecho. Ironically, I didn't go to time to where this card came through, but there were situations where the clock was thinning down, and I was like, I'm glad I'm playing this card. And not only that, another application I actually used during the National is, remember how I said earlier, like, you just want to survive against the shifters and Joels? There was a time against Cash where I actually did this, and I was able to basically survive off the life point gain and then crack his board. So... Ya, a mí bastante explicaba que efectivamente esta carta no solamente servía en lo dicho previamente, sino que aparte, por ejemplo, si le jugaban Dimension Shifter, que es una carta que básicamente te impide jugar jugando Hero, esa carta te permitía sobrevivir hasta que pudieses jugar de nuevo, aumentando tus puntos de vida en gran manera, o haciendo que el oponente tenga que ceder el turno para no darte tantos puntos de vida. Casi se lo conozco, es que usted es algo de baraja en sus efectos. Pucha, sí, la verdad es que sí. This card really makes it to where you can survive that turn and crack. The only downside is if you don't have a strong crackback, it's not that good and it could have been another card. But most of the other times, this card says you can't die, and I like it. And also it's an absolute zero target. So that actually came up to where I would miracle for it. Ya, eso otro buen tema que dijo. Va a ser una hand trap que no tarjetea, po. Se descarta nomás y empieza a aplicar el efecto de sumarte puntos de vida. Por eso igual lo ocupa. Es súper buena idea. De verdad que sí. Voy a considerar mucho más esta carta después de ver a este pana. Aprendí algo de el Christmas, definitivamente. Claro, Rick decía esto fue cuando estaban los actores, sí, po. Mientras él hacía como el
el deck profile, está con los actores haciendo su show atrás. Well, thank you for the beautiful explanation, man. Congrats on your top 32 and this nice prize card. And yeah, until next time, everyone. Thank you. Ya, te voy a decir que muy buena partida. De verdad que sí. Bueno chicos, ahora sí estaremos cerrando la jornada por el día de hoy. De verdad, me alegra mucho que les haya gustado este tipo de contenido igual. Yo le insisto, me encanta Yu-Gi-Oh! Soy feliz de explicarles todas estas cosas. Y si hay algún evento interesante futuro, créanme que, pucha, yo feliz como que lo transmito y lo vemos juntos y les puedo ir comentando qué hace cada carta o cosas por el estilo. Ahí te vas a comentar. Muy bien sujeto al explicar todo, pudo haberse negado. Sí, pero de hecho los deck profiles son como una costumbre como clásica entre los jugadores de Yu-Gi en torneos, la verdad. Es raro que se nieguen a hacerlo, siendo sincero, pero bueno, igual el pana se veía muy tela y creo que explicó, más allá de las cartas que tenía, el por qué las tenía. Y eso ayuda harto a entender cosas. Por ejemplo, el ver que él jugaba Ghost Sister and Spooky Dogwood es muy distinto a que él te explique por qué decidió jugar una carta tan poco convencional. Y me convenció totalmente de ocuparla. Pero ya chicos, dicho eso, redes sociales acá al ladito. Una más adicional que les dije que es Threads, que creo que eventualmente la agregaría. Quizás sí, quizás no, no sé. Por favor, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Y, niña, venga. Niña. ¿Será niña ahí? No, no se ve. Pero bueno, eso pues chicos. Y como les comentaba, este día martes jugaremos Super Mario RPG. Este día miércoles jugaremos Mega Man X2 en Super Nintendo, la consola original. Y bueno, fin de semana, ya saben que vamos a estar jugando más que nada Yuguitos. Y bueno, el día lunes, el día de mañana, se viene sí o sí Phoenix Wright Ace Attorney en el canal de la Ayu. De hecho, tengo comando Ayu, ¿no? ¿Comando Ayu? Sí, comando Ayu. Ahí está el canal de la Ayu para que lo visiten también. Y nos vean el día de mañana haciendo buenas voces. Acá dejó el comando Ayu también. Ahí que dice, no sean Lars. El Rejan dice MSU. MSU no. Yo creo que sería solamente normal. Más que nada porque la última vez que jugamos como niña. Ya, la niña creo que quiere que me despida. Así que ya chicos. Niña, saluda a la cámara. Está tan chata, me encanta. Y eso pues chicos, cuídense mucho. Ahí vamos a dejar el original. O sea, MSU te refiere más que nada como a la impresión de chips más que nada de Super Nintendo, ¿no es cierto? Cambiando la música y todo eso. Hago la especificación más que nada que jugaremos como la versión original. Porque la última vez que jugamos un juego con MSU, si bien la música estaba filete, pero me tiró copyright por todos y cada uno de los temas del video de, por ejemplo, de Link to the Past. Entonces posiblemente pase eso de nuevo. Entonces debo estar muy seguro de la música ampliada por MSU que vamos a jugar de un juego de Super Nintendo más adelante. Por eso es que quiero jugar Mega Man X2. Me gustaría jugarlo con MSU, pero se me van a aplicar copyright por cada cosa que haga. Pucha, está complicado. Así que ese es el motivo principal, Rigen. Pero no, y aparte de eso, tengo muchas ganas de jugar todos los juegos de Mega Man X en su consola original. Y no hablo solamente de los de Super Nintendo, sino que también los demás. Copia granel, dice el Rican, sí. Y de hecho estaríamos jugando también posiblemente el Mega Man X7 de nuevo, ya que lo tengo original. La Ayu, no sé por qué, pero me regaló como regalo de Navidad el año pasado el Mega Man X7 original. De hecho, déjenme buscarlo. Creo que se los mostré en cámara, pero igual... Miren esta aberración. Es un Mega Man X7, bueno, Rockman X7 sellado. Pero niña, ¿qué pasa, bestia? La niña cree que esto es comida y no para de maullar. Niña, esto es un videojuego. No es comida. ¿Quién me incita? Pero eso chicos, muchas gracias por todo. Ahí casi sé, y como dijo la bot, debes jugar el 0 porque es un buen juego. Ahí refuse. Ya chicos, cuídense mucho, que estén muy bien por la siguiente transmisión. Chao, chao.